entender nada, pobre. Y nos vamos a Seúl. Te puedes quedar si quieres. Somos un grupo de 5 originalmente. Sí. Uno de los integrantes tiene unos problemas de enfermedad que por el momento no le permite venir. Y Sebastián tuvo que viajar a Saltillo y no llega a tiempo. Sí, bueno, tuvo que viajar. Viajar. No, tuvo que viajar porque no tenía el encima que soy resolver el malo. techo. Porque la Es que señora- son malos. Borra. Saca. Después lo editamos. Entonces somos Ya 5 empecé mal. originalmente que venimos haciendo todo el camino. Y en el camino nos encontramos con Celeste. Con un traficante de orégano. Sí. Celeste y Cristina, que es pariente de Pablo. Bueno, Que vino con una sobrina. idea de ella. Claro, Cristina vive en Suecia. Vive en O sea, Suecia. ahora está acá, pero va y viene, digamos. Vive allá. Y ella ya desde hace rato que nos venía insistiendo porque en Suecia hay una fundación de la lotería que da apoyo para proyectos de distinta índole, proyectos culturales, proyectos educativos, o sea, ellos tienen que justificar plata, para justificar toda esa plata, entonces apoyan, entonces uno presenta proyectos. Y desde que nosotros hicimos el proyecto anterior, ¿me contaste el proyecto anterior de qué era? De Pecuén. Sí, de Pecuén. Sí, venimos hablando de algo. Sí. Ella que nos viene diciendo desde ese momento, ¿por qué no lo presentamos allá? ¿Por qué no piden un subsidio y pueden hacer algo más? ¿Qué sé yo? Entonces, dijimos, bueno, yo la contacté a Celeste, que fuimos compañeras hasta que yo me jubilé en la escuela, somos las dos docentes de arte, y bueno, y a ella se le empezaron a ocurrir también otras alternativas, ¿no? Porque decíamos, bueno, ¿cómo podemos continuar este proyecto? ¿Cómo ampliarlo? ¿Cómo seguirlo? ¿Cómo agregarle? ¿O qué agregarle? ¿O qué otra zona investigar? ¿O qué? Y bueno, ya empezaron a surgir como distintas alternativas. Una de las alternativas era buscar algo similar a lo que había pasado en Epecuén. Entonces empezamos a investigar federación, o sea, lugares, pero siempre también pensando en algo parecido o algo similar en Europa, o sea, como porque a ellos les interesa cuanto más lugares uno abarque, digamos, o cuanto el proyecto abarque más lugares, en general ellos lo que piden es que sean cosas que involucren a las comunidades y que presenten alguna solución a algún problema. O sea, los proyectos que apoyan van más que nada por ese lado. Bueno, veníamos hablando de todo esto y qué sé yo, y se nos ocurrió, yo no me acuerdo, ¿por qué? Porque empezamos a hablar del tema, porque empezamos a hablar del tema de los arroyos entubados. Y ahí empezamos a ver el tema del riachuelo. Entonces empezamos a decir, ¿por qué no investigar y ver y hablar de la cuenca Matanza-Riachuelo, que es lo que nosotros vivimos acá, o sea, estamos como en medio de todo esto. Porque inicialmente hicimos, perdón, ¿no? Pero sí. Inicialmente habíamos hecho acá la cruzada hacia la isla Maciel. Claro, claro. Entonces, fuimos en el transbordador que todavía funcionaba y después volvimos en el botecito. Claro, hicimos una visita guiada por la isla Maciel, o sea, ya veníamos como con... Y ahí gestamos un poco la idea de hacer la canoa, viste, ahí fue surgiendo. Después de hecho se integró a la muestra que hicimos acá en Buenos Aires y en Carhuay. Así que por ahí venía la mano. Claro. Hay un referente artístico que se llama el Colectivo Estrella del Oriente, que son unos 4 artistas que hace 8 años iniciaron un proyecto que se llama La Ballena Ballena. O sea, lo que ellos concluyeron es que las obras de arte, la legislación es muy benévola y las obras de arte pueden ir de un país al otro sin ningún problema, pero la gente no, los migrantes no. Entonces, para solucionar el problema de la migración global, sobre todo con los balseros que cruzan el Mediterráneo, que ocurren, ¿por qué no convertir a la gente en obra de arte? Para que pueda ir y venir. Entonces ahí el proyecto es bastante delirante, significa la construcción de un barco donde el migrante se transforma en algún momento, cuando está por llegar a las grandes ciudades, a los grandes museos del mundo, en obra de arte.
Y tienen una segunda parte que se llama Árbol Nexor, que es como, bueno, los problemas que no puede solucionar ese primer proyecto, los soluciona en Árbol Nexor, ¿no? ¿Qué pasa con el migrante convertido en obra de arte? Lo interesante de esta clase de proyectos es que involucran a las comunidades de todo el planeta, que interpelan a las comunidades del primer mundo que se niegan y que desde el arte proponen una solución medio delirante, que por supuesto que no es para nada práctica, pero sí lo que te hace es como reflexionar. ¿No? ¿Por qué tanto miedo al otro? ¿Por qué tanto rechazo? Entonces, de alguna manera, ellos son referentes en el sentido de que estamos buscando un proyecto que involucre otras comunidades, que tenga como ese grado de internacionalización, digamos, porque entonces lo hace, justamente, no lo hace algo local, algo cerrado en lo local, sino que es algo más colectivo, más global. Y en ese devenir estamos con los arroyos entubados. Acá el compañero mandó un video de ríos libres. Arroyos libres. Arroyos libres. Es un entonces, bueno. Ellos tienen un Instagram, pero la persona es un ingeniero civil. Hídrico. Se llama Hídrico, Martín, que tuvo una beca Martín que fue a Sibeira. Seúl a estudiar el caso del arroyo. Y está en ese tema, claro. Ese Instagram es muy interesante, como se ha tomado. Sí, y después yo había, escuchando radio en la 530, ahí hay micros programas que se llama Triunvirato Ambiental. Toman 10 minutos, sábado y domingo, después quedan grabados los temas. Y los que están ahí, una de ellas, una de las chicas trabajaba en Acumán, que la despidieron hace poco. Sí, conocido. Riachuelina, se llama Lorena Vázquez. Y que está interesante como, bueno, todo un trabajo que ellos vienen haciendo, acompañando durante años. Yo sé que el proyecto Acumán Es más de 10 viejo. años. Yo, en mi experiencia en la Universidad de Lanús, cuando estaba en el laboratorio ambiental, en su momento, cuando Calzoni dirigía la ACUMAC, convocó a todas las universidades públicas que estaban en el ámbito de la cuenca Matanza-Riachuelo. La primera conclusión y la más importante es que la manera de limpiar el riachuelo, primero es dejar de contaminarlo. ¿Por qué? Porque el agua es lo más fácil de limpiar porque se escurre, va al Río de la Plata, y el Río de la Plata tiene una capacidad de autopropagación muy grande. No obstante, cada año se va contaminando cada vez más producto del aporte de contaminante que se va tirando. Más allá de que tenga mucho caudal, que está esto afectado al régimen de mareas, que está afectado a la sudestada, que por ahí no se ve el viento acá, pero es un viento que empieza en el sur, entonces empuja el río hacia el norte y también le hace de tapón al riachuelo. Lo más complicado de limpiar el riachuelo es el lecho. Sí. Producto del tipo de contaminación que hay, bueno, el pH que tiene generalmente el agua, esto por ahí es muy técnico, ¿no? Pero lo que hace es generar sales que se van a los barros y se han tomado muestras de los barros que han encontrado a mucha profundidad compuestos tanto metales pesados. Muchos metales pesados. Exactamente. Eso de la actividad curtembrera de hace muchísimos años. Estamos hablando más de 100 años con Curtiembre, a lo que después se agregó una intensa ocupación urbana con efluentes clandestinos, más actividades industriales que clandestinamente también vuelcan sus desechos al riachuelo. Entonces, hasta que no se corte todo eso, es poner un esfuerzo en limpiar algo que no va. Tampoco la solución es entubarlo, todo lo contrario. ¿Por qué? Porque hay una dinámica entre el agua superficial y el agua subterránea que obviamente no se ve a simple vista, pero que están interconectados. O sea, todo el ciclo hidrológico está interconectado entre sí. Entonces, al entubar, no solamente... Se corta la comunicación entre el agua subterránea y el agua superficial, que según la época de sequía o de mayor abundancia de agua, una cosa alimenta al otro. Entonces, esa dinámica se rompe con el entubamiento. Después hay algo natural que se llama el lecho de inundación de un río, que el río tiene un cierto cauce, pero en épocas de crecidas extraordinarias o demás,
el cauce es mucho más grande. Entonces, ese cauce se llama lecho de inundación. Ese lecho de inundación generalmente en las áreas urbanas no se respeta. Entonces, al ocuparse también se generan zonas inundables, el escurrimiento también se dificulta. Bueno, otro sumado a eso, por ahí voy hilando temas, pero es el tema de la deforestación. Sí. La deforestación también tiene un impacto altísimo. ¿Por qué? Porque el árbol tiene como 4 etapas, ¿no? Cuando llueve, el árbol primero, el manto vegetal lo que hace es frenar esa lluvia, después Sí, el paraguas. lo que cae es por goteo, Sí. parte lo va a absorber el árbol, parte se va a infiltrar en el suelo y ya cuando el suelo esté saturado, recién eso ocurre. Con lo cual la velocidad de escurrimiento es mucho más chica que si yo saco el árbol, empieza a caer la gota directamente al suelo, lo que genera que el suelo también se impermeabilice. Entonces, a medida que van pasando los años, el suelo se va tapando los poros porque la exposición que tiene al medio y el escurrimiento es mucho mayor. Ni hablar cuando tenemos una ciudad, ¿no? Cuando directamente el nivel de permeabilidad es casi nulo. Entonces, casi todo lo que llueve escurre. Bueno, todo ese impacto en el ciclo hidrológico se ve claramente. ¿Para qué se entúa? Para tapar lamentablemente la mugre de debajo. Es eso. No más que no otra cosa. Por eso lo que mostraban de China es para celebrarlo. Porque lo que hay que hacer, digamos, yo paso por lo que hay que hacer es todo lo contrario. Es empezar, y hay una experiencia holandesa en eso muy interesante, que lo que hacen es convivir con el medio natural. Un caso de eso es la ribera de Quilmes. Si uno ve el frente ribereño, las casas están levantadas 4 metros, porque saben que una sudestada, que es algo natural, el río sube y la gente vive así. Conozco porque vivía allá. Bueno, distinto es... Perdón, tengo una sí, pregunta. claro. La autoprocreación. ¿Cómo es que se autoprocrea o algo así? No, sí, la autodepuración. Se llama el proceso de resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? Y ahí hay varios factores. Por ejemplo, ¿por qué el Río de la Plata tiene una alta resiliencia? Porque tiene mucho movimiento, tiene un caudal muy grande. Entonces, al tener mucha agua, hay distintos procesos. Una es la dilución. Yo le tiro un contaminante al Río de la Plata y con el mismo movimiento lo va a empezar a dispersar, a diluir, etc. Después tiene la oxidación, que es la cantidad de oxígeno disuelto, que hace que se consuma esa materia que yo le tiro. Hay procesos químicos que tienen que ver con las condiciones de físico-química del agua de ciertos lugares. El riachuelo en ese aspecto tiene una gran desventaja, sobre todo lo que hace desde Puente de la Noria hasta su desembocadura del Río de la Plata. ¿Por qué? Porque es un tramo donde la velocidad es muy baja. Entonces, al ser muy baja, funciona casi como una laguna. De hecho, cuando uno se para al costado del riachuelo, eso lo ve. E incluso hasta tiene retroceso, justamente el fenómeno de subestada. Cuando el río sube, esto vuelve. Claro, levanta así. Exactamente, es un río de llanura en su desembocadura, que ya por esa condición es lento, y encima el riachuelo tiene como condicionante de tener enfrente un río de la Plata que generalmente varía su nivel y le hace de tapón. Entonces, esos fenómenos de dispersión, la oxidación también de tirarle tanta materia orgánica, el oxígeno disuelto se consume, entonces no tiene oxidación. Bueno, se dan un montón de procesos que no permite que el riachuelo tenga un sistema de autodepuración muy bueno, o sea, tiene una resiliencia baja. Ahí está. Esa sería la resiliencia y la autodepuración. Claro, nosotros veíamos, investigando un poco lo que era históricamente. Yo he visto cosas, filmaciones de hace 10 años, 11 años. Ayer veía un videito que mostraban la desembocadura de Sildañez, pero era una cosa, no sé, 2 veces peor de la situación actual, ¿no? Me parece que calculo yo que el tema del trabajo de Acumáraco ha tenido que ver. Hay una obra fundamental que es el sistema Riachuelo, que es el margen derecho del río, que se hizo todo un colector donde va una planta que está en Dock Sud, que se haría un tratamiento primario y con un emisario se volcaría el Río de la Plata en un lugar donde el Río de la Plata tiene
una capacidad de depuración muy alta. Ese proyecto también lo que trata son pluviales en tiempo seco. ¿Qué quiere decir? Todo el vuelco que no es de lluvia, que se tira al arroyo, lo captaría eso. Cuando llueve en demasía, la planta no tiene capacidad de tratar, entonces se cierra una compuerta y va al pluvial. Pero eso está bien, porque el agua de lluvia los primeros minutos son contaminantes, pero después el agua generalmente de buena calidad. ¿Qué pasa? Esa obra está frenada actualmente por este gobierno, está casi terminada. Faltaba, es una inversión de miles de millones de dólares, creo que faltaban 70 millones de dólares para terminar la que estaba, porque la giró el Banco Mundial. Bueno, hoy está frenada, nosotros la estamos peleando para que se termine, porque es una obra fundamental para justamente... Perdón, ¿la podrías repetir un poco? Porque Sí. más o menos la entendí, pero... Esto es un colector que va por el costado Riachuelo del lado provincia. Sí. ¿De aquel lado? Lo que hace es intercepta todas lo que se llaman cloacas máximas. Las cloacas máximas son las que van incluso desde zona norte y terminan en Berazategui. Lo que se hace es dividir el sistema cloacal en dos partes. Todas esas máximas, en vez de seguir hasta Berazategui, van a terminar en este colector que va por el costado Riachuelo. Se trata en una planta que va a estar en Dock Sur y de ahí se hace un emisario que termina en el Río de la Plata. Donde, ¿por qué se hace un emisario? El emisario funciona como un canal que se mete adentro del río y sale con difusores. O sea, los difusores son como tirar una manguera, apretar una manguera que salen los chorros así. Sí. Bueno, eso está calculado en el vuelco, en un lugar del río donde el río tiene una gran capacidad de autodepuración. O sea, el impacto es mucho menor que tirarlo a la orilla. Pero antes fue tratada un poco... Exactamente. Sí. Exactamente. Hay un pretratamiento, que es un tratamiento de tipo físico, donde se separan todos los barros, y después se vuelca el efluente con lo que queda biológico, digamos. Sí. Pero que el río tiene capacidad De poder... Eso se modeló todo eso. Por eso es una obra muy importante. Después, todo lo que va para el sur es el sistema como estaba antes, que siguen las cloacas máximas hasta Berazategui. Ahí hay una planta ya de separación de barro y también hay que terminar el emisario. Esa planta la terminaron hace unos años. Es la planta del Bicentenario, sí. Pero faltaba el emisario, que se estaba a punto de terminar y tampoco se frenó la obra con este gobierno. Qué bestialidad. Sí, es una bestialidad. Y son obras que, a ver, trascendieron gestiones, o sea, no es que estamos hablando de si quieren culpar todo a un gobierno específico, no, fueron distintas gestiones que continuaban con esa obra porque se entiende que es un proyecto de sanitario. Claro, sanitario, básicamente. Y que tiene que ver con un proyecto de país, digamos. Sí, exactamente. Bueno, se frenó. Yo recuerdo y... Debe ser medio frustrante ser ingeniero hídrico. En esta época. En esta época, sobre todo. Yo recuerdo, yo vivía en Piñeiro, en media cuadra del Riachuelo. O sea que hablamos de después de Cristo, no antes de Cristo. Claro. Pero en el 67, cuando fue una inundación gigantesca, histórica, que llevó 1,5 metros, ahí bueno, nos tuvimos que ir porque ya era imposible sobrevivir ahí. Esa gigantesca inundación, bueno, yo encontré fotos la otra vez, estuve juntando. Te digo como experiencia propia en relación con Riachuelo. Y lo recuerdo hasta que yo después fui adolescente, después empecé a cruzar el río para venir a Capital a trabajar. Era vos te tapabas la nariz así como pasabas por el colectivo. Sí. Hoy en día no sucede eso, porque algo se ha hecho. Algo se ha hecho, sí. Nosotros al venir en el bote, ahí cuando cruzamos, nos dimos cuenta que era una realidad completamente diferente. Incluso hay peces. Sí, se ha recuperado un poco el oxígeno disuelto, un poquito. Se ha elevado un poquito el control industrial. Hay que ver qué pasa ahora. Porque ahí había como habladurías trascendidos de que sí había control con respecto a las industrias, pero en algunos casos había como controles más laxos y más como que arreglados y seguía... Había denuncias de habitantes de ahí. Hay un tema complejo. Hay un tema complejo ahí. Yo fui jefe de control jefe de calidad en realidad, que tenía a cargo el control industrial en Avellaneda, Quilmes y Lanús.
durante varios años en AIS. Y lo complejo es que, por ejemplo, una pyme, donde tenía por ahí 60 empleados, generalmente el gobierno que lo iba a controlar, si había algún parámetro que excedía la norma, dejaba pasar ciertas cosas porque si no era dejar sin trabajo 60 personas Claro. de una empresa que no se iba a levantar nunca más. Esa es una realidad que vivimos Claro, como país. claro, es la otra cara, digamos, de esas denuncias o de eso, dicen, no hacen nada o avisan a las empresas y entonces las empresas... Exactamente. Obviamente si es un Algo- es un Claro, contaminante. Una cosa es Sarkor y otra cosa es Claro. una pyme. Exactamente. Claro. Y también tiene que ver con el tipo de contaminante. Si genera Claro. riesgo de muertos. O sea, Claro. a mí me tocó clausurar una galvanoplastía que tiraba cianuro Claro. y le cortamos una vez, le dijimos esto no va, que ve, y después volvió a tirar por otro lado. Claro. Tuvimos que evacuar manzanas, bueno. Por eso, Claro. depende del caso, ¿no? Claro. Nos pasó con una alimenticia que tiraba grasa. ¿Cómo es? Se nos rompió una bomba de la cloaca, del sistema bombeo. Y la alimenticia tenía 100 personas y lo cerrábamos. Claro. Bueno, entonces nada. Claro. Por eso, pero la grasa no iba a matar a nadie. No, claro. Bueno, entonces no debería, o sea, se debería clausurar todo, Sí, pero claro. también hay que ver las dos caras de la moneda en un contexto de crisis como este. Claro. Hay un problema también, bueno, es el contexto de gobierno contemporáneo en esa situación. Es decir, si el Estado tendría que, si hay una pyme que no resiste, tendría que haber alguien apoyando a esa pyme. Totalmente. Genere un Sí. Y es como menor daño, un ¿no? entramado muy No, grande. no es lo que pasó Claro. y todo lo contrario. Me parece que ahora hay un discurso muy peligroso de que el ambiente es mentira y que Claro, pase lo que obvio, pase totalmente, y que claro, arriba hay no que existe. privatizarlo para que se limpie. Bueno, Ay, Dios mío. es un discurso peligroso, incluso lo del cambio climático a nivel global también, ¿no? Sí. Es un disparate y en eso también hay que hacer una salvedad porque es algo que analizamos casi siempre, que la responsabilidad es compartida pero tiene que ser diferenciada. Y en ese aspecto lo que hablo es justamente de las economías como las nuestras, donde también tenemos, ¿no?, un pie de la cabeza producto de la emisión, pero vos ves que por otro lado las economías más industrializadas siguen emitiendo al ritmo que siguen emitiendo y son los causantes Había del cambio climático hoy. un ingeniero en un curso que me hicieron hacer, bueno, hay un programa de cambio climático y tenés como docente que obligatoriamente que hacer un curso de educación ambiental. Y en uno de los módulos hablaba de la cuestión energética y no me acuerdo si dijo que era un 0,4 o 0,2, o sea, como que Argentina era responsable de ese 0, y pico de emisiones. 0,2. Entonces era como, bueno, como ridículo pensar que sobre nuestros hombros está todo el problema de las emisiones, cuando el problema está en el hemisferio norte, claramente. Sí, claro. Y el Tame se lo limpiaron en 100 años. ¿Cuánto calculas que nos puede salir limpiado? Yo creo que no se trata de un tema de costos, o sea, se trata de un tema justamente de planificación. Hay que planificar. ¿Y cómo se planifica? Justamente esto hablamos. Bueno, no matando a las pymes, sino diciendo cómo le doy a las pymes las herramientas para que puedan reconvertirse ambientalmente sostenible. Hoy la tecnología ha avanzado muchísimo en la materia. Hay análisis que se llama análisis de ciclo de vida, que se analizan los procesos y lo que se busca con eso es minimizar el uso de agua, el uso de energía, minimizar la disposición de residuos, o sea, no convertir enseguida un subproducto como residuo, sino como algo que pueda servir para otro proceso productivo. Entonces, achicar ese margen es importante. Bueno, hay que aplicar eso, hay que aplicar planificación y tecnología. Obviamente, la pyme que no tiene solvencia para hacerlo tiene que haber con ayuda del Estado. Claro. Si seguimos achicando el Estado, claramente no. No, que el Estado no lo estamos achicando. El Estado estamos achicando para la ciudadanía. Exactamente, sí, verdad. Porque el Estado es cada vez más grande para sostener los menos de las grandes empresas, de 2 o 3 sectores. Sí, lo más alto y lo más bajo del poder económico que mantener planes sociales. El préstamo que pidió Macri al FMI
en 2018, 2018. 2018. Esos 50 millones, no, 50 50.000. millones, 50.000. bueno, no pasaron por Argentina, casi no tocaron por Claro, Argentina. No, y ya estos se que vienen ahora fueron. tampoco. No, y esto no. No, porque mañana voy a correr 10 kilómetros. Entonces, Está tengo la carrera de. No, ¿Querés? sí. Pero te iba a Nada, preguntar nada. si querés agua, jugo, té, algo, nada. Mediante salí. Ah, Gracias, ¿Estás a gracias. dieta para Sí, la me estoy campaña? cuidando porque si no me 10 paneo. kilómetros. Sí. Acá lo que habían dicho era que, bueno, que el detonante fue la fiebre amarilla, una de las tantas Sí. epidemias, porque hubo como 6 o 7, ¿no? En el siglo XIX, para el entubamiento. Que de todas maneras Sí, digamos, en realidad hay era la dos. falta de salud. Sí. Claro, la necesidad también de de limpieza. por ahí, agua limpia, de ¿no? higiene, Sí, más que el se río, ¿no? remonta un poco más atrás, en 1810, en la Revolución de Mayo, cuando se empieza a usar digamos, la plaza pública, llamémosla la Claro. vía pública, ahí está, como centro político, se empieza a notar que disponer, por ejemplo, los efluentes cloacales en la calle no era muy agradable, porque la Claro. gente Claro. hablaba entre los efluentes cloacales, con presencia de mosca, de rata, de lo que fuera. Entonces ahí se empieza a tomar un poco de conciencia. Pero sí fue en 1867, creo, en 1870, por ahí hay dos epidemias, Sí. una de fiebre amarilla y una de cólera. Pero lo que dispara eso es la importancia de empezar a dotar agua potable y hacer las redes de alcantarillado, digamos, que en principio eran redes mixtas, o sea, son como el centro del urbano todavía tiene un sistema pluvio-cloacal, se llama. Que van las dos cosas juntas. Después, obviamente, Mira, avanzando el tema, se dieron cuenta que es importante tratar una cosa por un lado y otra cosa por el otro. Claro, no podía ir todo el pero hay lugares Antes- que sigue existiendo. Sí, eso sigue Mira. existiendo, radio antiguo se llama. Antes, el pluvial era pluvial. Claro. Con el tiempo y la urbanización se fue mezclando todo. Incluso hay experiencias en Barcelona, creo que es donde se trata el agua pluvial antes de tirarla al río, porque también va contaminada. Entonces, también ahí pasó algo. Pero sí, fue por esas dos epidemias. Y después lo que dice que los proyectos son del 1840, 1929, y lo que hay después son parches, o sea, cuando en algún momento el entubamiento empieza a ser insuficiente. Lo que hablaba era de una ley 2676 de circunvalación, un proyecto donde las vías comerciales en Cava fueran fluviales. Entonces, No lo conozco, eso habría que buscarlo. Vías fluviales de comunidad. claro, como que puede en ser, vez de la los General canales, Paz, en vez de claro. la General Paz, Que una pasan por río. circulación Claro. navegable con otros Claro. canales navegables. Ah, ese era Claro, un una especie proyecto. de Venecia. Una claro, especie de Venecia. Venecia de Buenos Aires, pero claro, una ley de 1889 yo no la encontré, o sea, estuve buscando, pero no sé mucho. Tampoco pienso Te recomiendo buscar en la biblioteca que está en el Palacio de las Aguas. Ahí está. Ah, Sí, porque ahí Acá, tenemos. eso iba, eso Porque iba. él Eso es está algo que consultando, tenemos. viviste comentando en el coche, la Universidad del Agua. Sí, nosotros Funciona Ah. en el Mirá. Palacio también. Mira, interesante. Sí, ahí en el Palacio está la biblioteca, está Sí. el museo Sí. y hace poco tenemos la universidad, el Instituto Universitario de Saneamiento. Mira, Qué bueno. Así que ahí estamos desarrollando ya a mediados de año ya vamos a lanzar la oferta propia, que van a ser 2 carreras en principio, una gestión ambiental y otra gestión de recursos hídricos. mira. Y bueno, después la idea es sacar gestión en agua y saneamiento, sacar 4 o 5 carreras que son bien específicas del agua y del saneamiento. Es eso. Hay algunos cursos, diplomaturas hoy que ya que están dando vueltas, pero estas son específicas de carrera de grado. Claro. Y Carreras de Gabriel, grado. Mira, interesante. Y Gabriel, en cuanto a cartografía, mapas antiguos, imágenes que podamos nosotros poder acceder, ¿puedo aconsejar acá mismo en la biblioteca? Sí, incluso el archivo que está en Córdoba también, que es el archivo de obras sanitarias, tiene los archivos de los edificios más viejos. Generalmente hay datos de eso. Sí. Acá en Buenos Aires nos queda un tramo abierto de la terminal de Sildañez que desemboca en el Riachuelo, ¿no? Sí. Bueno, ahí teníamos pensado, una de las cosas es hacer los recorridos de los arroyos de alguno de ellos, como parte de la cuenca Matanza-Riachuelo. Y ese es uno que está al lado de la reserva del lugar. Sí, la conozco.
Sí, bueno, obviamente no sé. Pero yo veía también filmaciones de hace 12 años, no sabes lo que era eso, era intransitable, el estado del agua, cómo llegaba ahí, ¿no? No, a ver, Akumar ha hecho bastante con el tema de la limpieza, sobre todo lo que estaba en superficie, que puso las redes para captar la basura, Sí. empezar a separarla. Sí, Sí. nos comentaba los vehículos, la cantidad de vehículos, autos. Sí, no, sí, era sí. tremendo, se veía. Los caminos de sirga, Barcos hundidos. los barcos hundidos, ha hecho Sí, limpieza. justo claro. eso ahora hablaba con... Empresa, digamos. Exacto. Sí, más que nada de todo lo que hace a contaminación orgánica, ¿no? De materia Claro. orgánica. Y eso es lo que justamente le saca el oxígeno al agua, el oxígeno Claro. disuelto al agua. Lo otro, la contaminación físico-química, más complicada, porque, bueno, esto es físico, ¿no? Pero, tiene que ver con la actividad industrial. Claro. Claro, Ahí justamente hablaba hoy con nuestra hija que ella militó varios años en La Poderosa y justo el otro día hablando con ella me decía, por ahí estaría bueno si se pueden contactar con gente de ahí por justamente esto del Camino de Sirga que me estás diciendo, que todos los pobladores, todos los que estaban en esa franja lo ubicaron, o sea, en el momento que ella iba estaba toda esta cuestión de que estaban sacando a la gente de ahí, lo que pasa es que bueno, obviamente como siempre los querían mandar a cualquier lado, entonces... Pero ahora sí, ya están todos Sí, reubicados, sí, sacaron fue a el todos. barrio Vita, ahí en Lanús, se hicieron Claro. un par de barrios donde se ubicó bien a la gente, unas lindas casas. Pero sí, el camino de Sierra fue importante. La verdad fue importante. En cuanto al No se terminó igual, falta una parte del lado de Capital, Ah, que es donde está el barrio 21-24. 21. 21, claro, porque ella iba ahí, Zabaleta. ella visitaba ahí. Otra cosa era, digamos, como que hay varias jurisdicciones dentro del mismo territorio. Como que Sí. también parte del problema Claro, implica... Ese es un gran Eso, problema. porque no lo Claro. entendí. Te, Entramos... te lo explico. sí, Ciudad de Buenos Aires es una jurisdicción especial, Sí, que claro. está en el medio entre una provincia y un municipio. Tenés la provincia de Buenos Aires, el río justamente, el riachuelo, divide provincia de Buenos Aires de Ciudad de Buenos Aires, que son dos legislaciones totalmente distintas, pues la ciudad no está inmersa dentro de la provincia. Después vos tenés en provincia la ley de erradicación industrial, que según la categoría que tiene la industria, puede ser de control municipal o provincial, con lo cual ahí ya tenés, en la misma ley tenés dos competencias distintas. Después tenés, dentro de la cuenca, creo que eran 17 municipios, si mal no recuerdo, o más, no me acuerdo cuántos municipios tiene la cuenca. Pero tenés provincia más todos los municipios que la componen, con lo cual cada municipio tiene sus ordenanzas aparte, más allá de la ley que los engloba. Tiene ¿cómo se llama esto? Los que te dan los permisos para operar. Los permisos municipales, las habilitaciones, todo eso se maneja a nivel municipal. El río, desde la modificación de la Constitución del 94, es competencia de la provincia. O sea, no es más de nación. Con lo cual vos tenés un conjunto de leyes y de jurisdicciones que cada uno va tapando o va haciendo su exactamente trabajo a su manera. Y algo que se da y que se ve a nivel urbano, y se ve en todos los municipios, es que generalmente todos los límites que hacen a los municipios suelen ser los más abandonados. O sea, nuestra planificación de país, digamos, fue en torno a las vías de los trenes. Vos ves que todos los centros generalmente están en torno a las estaciones. ¿No es así? Claro. Bueno, a medida que te vas alejando de ese centro urbano, también la infraestructura va llegando en menor medida. Bueno, Riachuelo dio la casualidad que es el fondo de los municipios y es el fondo de la ciudad de Buenos Aires. Y eso se ve claro. Entonces, tiene que ver con un montón de cosas. ¿No? Por eso, digamos, la Cutembre se iban a poner ahí porque era el fondo de todo. Claro, es como la espalda, es como dando la espalda. Exactamente, está de espalda a Riachuelo. Claro, exacto. Sin duda. El Sildañez, que le llamaban arroyo o río de sangre. Exactamente. Era típica de mataderos acá. Exactamente. Eso queríamos saber, si hubo algún saneamiento con el tema de los mataderos que vertían la sangre. No, porque lo que habíamos pensado era,
¿Qué había pasado cuando, pero no sé si eso le No. corresponde? Me parece que No. no. Cuando cerraron ahora, hace poco, que sacaron los mataderos, que Sí. decían que habían quedado como abandonados, piletones gigantes Y eso de... es un pasivo ambiental. Se llama pasivo ambiental. El pasivo ambiental justamente, seguro es un pasivo ambiental, es una actividad que deja contaminación ahí Claro. que hay que sanearla de alguna manera. O sea, hay procedimientos para que eso deje de ser contaminante Claro. y hay que aplicarlo. Yo creo que en base a la pregunta que haces vos, lo más importante es justamente el llegar con las cloacas. La ciudad de Buenos Aires está dotado de cloacas. ¿Por qué? Porque el welcome en vez de ir al curso de agua o ir al pluvial que termina el curso de agua, termina la cloaca. Claro. Con los permisos y los controles que tienen que tener. Entonces es como que lo sacás para el menos del río. Bien. Lo que yo no entendía bien en el curso, bueno, a mí me intriga mucho el tema de cómo nace un arroyo, cómo nace el río Matanza, que se supone que nace por la localidad de Cañuelas. Sí. ¿Cómo se genera el agua? ¿Con aportes solamente de fluviales o hay alguna otra motivación para que nazca ahí y ya se constituya como un recorrido histórico? Sí, esos son procesos naturales, donde el agua, por ejemplo, subterránea puede Empieza a aflorar, aflorar, o hay claro. presencia de humedales que empiezan a formar ríos, o sea, son procesos naturales que tienen también que ver con la composición del suelo. Generalmente toda la cuenca Matanza-Riachuelo tiene una composición limo-arcillosa que no tiene tanta permeabilidad, entonces eso es lo que hace que los cursos de agua sean bastante estables. También evita que el agua baje rápido, cosa que en época de crecida Claro. termina siendo un problema. Claro. Termina siendo un problema por la falta de planificación, por lo que hablábamos antes. Si uno fuera consciente que el lecho de inundación se sabe hasta dónde llega y eso no se ocupa, no habría problema de inundaciones. Claro. Y es más, el río correría mucho mejor. Claro. Y sería un espacio hasta lindo para estar, digamos. Bueno, un poco Tal cual. lo que nosotros hablamos con la gente de Pecuén cuando estuvimos allá, o los que habían vivido, o los de Carué, que también casi se llegó el agua al borde, digamos, del terraplén, y decían, construyeron donde no deberían haber construido. O sea, y que eso pasa mucho. Y Nordelta. Claro, Ah, claro. Claro, ahí lo tenés Sí. bien. Nordelta es un humedal que Claro. lo que hicieron fue rellenarlo Claro, y las zonas que antes no se inundaban se empezaron a inundar. claro. los carpinchos vuelven a su lugar. Sí, claro. La naturaleza, lógico. eso se llama resiliencia. Claro. La naturaleza, no, Claro. pero la resiliencia es eso. La naturaleza busca encontrar su estado inicial. Por Claro. eso siempre tiende a volver Claro, vuelve al lugar. al lugar Y donde la eso lo despojaron. escuchábamos también cuando pasó esto de la Dana en Valencia, en España, con las inundaciones, y decían lo mismo. O sea, construyen pueblos en lugares no deberían estar. O sea, entonces después vienen las lluvias, el barro que cae y está el pueblo en el medio. Y eso Pasa que siempre es como pasó. una pérdida, digamos, la modernidad lo que hace es que uno pierda, digamos, ese conocimiento de alguien que está más ligado a la naturaleza. Porque el conejo sabe que Obvio, planta no claro. come. Nosotros ya perdimos todo contacto. Es verdad. Entonces, digamos, como que los asentamientos de los últimos siglos, digamos, ya no tenemos el timing como para decir, la verdad que acá no hay que construir. Porque, digamos, Pensamos que podemos mover la naturaleza y hacer lo que. cazadores recolectores, o sea, si vas más para atrás, y la gente tenía un dominio del río, un dominio de... Sí, conocimiento. Sí, además, conocimiento que lo intuitivo. utilizaba. Sí, mismo los pueblos originarios nuestros convivían con la naturaleza. Claro, No es que obvio. arrasaban con la naturaleza. no, eso empezó con la colonización. Claro. Exacto. Entonces, Bueno, en las ciudades que quedan todavía incaicas, el sistema de caños, los que son abiertos son para animales, los que van cerrados llevan agua, o sea, no es que no desviaban cursos de río. Mendoza incluso todo su sistema es definitivo, ¿no es sí. cierto? sí. Sé que todavía descubiertos. Sí, de hecho, hace poco estuve en Mendoza y nos contaban que todavía hay huarpes y las bodegas hacen convenio con ellos porque son los que saben del manejo del agua. Claro. Y sí. En un ambiente totalmente Desértico, ¿no? Sí, pero No, tiene un gran problema Mendoza.
que si no se revierte va a estar complicado. Ellos dependen sí o sí de las nevadas. Y vos cuando ves las imágenes satelitales, cómo lo que se llama las nieves eternas se van achicando producto del cambio climático, es realmente preocupante. Porque toda esa zona ya es seca y no sé en qué va a terminar. A ver, se ven muchos efectos del cambio climático, incluso el desplazamiento de las zonas climáticas, de las franjas climáticas. Hoy, yo me acuerdo de hace unos años, yo me agarré dengue en Paraguay. Estoy hablando hace 15 años. No, sí, 15 años. Acá no se hablaba del dengue. No. No. ¿Por qué hoy se habla del dengue? Porque hubo un Claro, desplazamiento Claro. del clima, sin Claro. duda. Hoy tenemos veranos que son insoportables. Sí. Antes había algún que otro Sí, día calor, sí. pero Ahora se son nota que ha cambiado mal. el clima. Sí, 47 grados de sensación Sí, térmica, no. como mucho. Claro, o las tormentas que de repente tenés que antes no las tenías. Claro, Tenías sí, una sí. cada 100, por ahí, cada 100 años. O sea, los pluviales se calculaban así, que vos tenías un evento extremo cada 100 años. Entonces se calculaban como que puedas tener 2 días seguidos evento, entonces se calculaba una tormenta. Hoy la tenés en un periodo mucho más corto. Claro. Bueno, todo eso son claros reflejos de que algo está pasando con el clima. Y eso tiene un impacto en el agua terrible, en la disponibilidad de la fuente de agua. O sea, el agua está atacada por varios factores. Una, por la disponibilidad producto justamente del cambio climático, Sí. que hace esto, por ejemplo, en la zona donde vos tenés agua de deshielo, cada Sí. vez tenga menos nieve eterna, porque al aumentar la temperatura vos tenés menos hielo. En los glaciares, por el derretimiento de los cascos polares, o sea, al también aumentar aunque sea 1 grado, no es lo mismo la temperatura digamos que se mantiene en un glaciar, que a medida que va aumentando la temperatura se te va derritiendo y eso hace que te suba al mar. Que suba al mar también tiene un impacto sobre el agua dulce, porque Claro. tenés mayor... Agua de salinidad. Exactamente, te cambia la salinidad. Y después el otro factor, sin duda, es la contaminación. La contaminación hace que la disponibilidad de agua sea cada vez más baja. Ahí, hola, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo te va? Cristina. Cristina. Un gusto, ¿qué tal? Cristina que hablábamos. Hola, ¿qué Hola. tal? Esta es representante en Suecia. Un poco tarde, pero bueno. Vengo de tantos. ¿Cómo andas, Bien, ¿y vos? Ariel? Ah, Un bueno. gusto, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Cristina? Ariel, un gusto. Bueno, para, Muy bien, nada, mirá, muy tranquila. vamos a comer. Dios mío. Mañana salimos a vender. Sí, ya dejala. Yo mañana para el bar. Mañana vamos a ir al barquito. Está muy bien, está muy bien. Sí. Para verla, la idea era como ver desde afuera la ¿Paso ciudad. por digamos. allá? Pasa. Siempre transitando No sé el qué aire, preferís, ¿eh? si sea blanda o si sea No, dura. después. Bien. Voy a. Incluso ahí sale de la zona donde ¿Pasás? Sí, la inmigración toda llegaba ahí, ¿no? Está el hotel de los Claro, el inmigrantes, Museo Hotel el Dársena. embarcadero. Que igual esas son tierras ganadas al río, porque está la Dársena y tenés como unas cuadras más y eso no estaba. Bueno, la reserva ecológica es tierra ganada río. Claro. Si uno ve mapas muy antiguos, la Casa Rosada está al borde del río. Sí, Sí. sí, sí. sí, Bueno, sí, el fuerte claramente. estaba El fuerte. ahí nomás. Exactamente. Yo fui a Y una la aduana, una visita guiada al museo de Casa Rosada hace 10 millones de años y acababan en los 90, acababan de desenterrar partes del fuerte. O sea, nos llevaron pero de regalo, porque la verdad que estaban en plena obra, el olor a humedad era tremendo, Sí, pero sí. eran como unos 12, 16 metros para abajo. Qué bárbaro. Y lo acababan de desenterrar. No. Sí, ahí, bueno, nada, ahí también la dinámica de... Bueno, ahí hay pinturas, hay acuarelas. América Vidal, Sí. que era un marino que se quedó 2 años acá con una afición a la pintura, se quedó 2 años por Buenos Aires y hizo un montón de acuarelas de lo que era la ribera del río. Qué lindo. Sí. Y eso que está expuesto... Y esos hay algunas que pertenecen al Museo Nacional de Bellas Artes y ellos tienen algunas originales o algunas copias que están en lo que es el Museo del Bicentenario. Sí. Qué bueno. Que es donde se ve parte del fuerte. Ahora, otra vez que fuimos al Museo del Bicentenario, no pudimos ver la parte del fuerte, que no te dejan ver mucho porque está como protegido, apenas ves con un vidrio, es un pedazo.
Porque Sí están podés- los ladrillos originales del Claro, puente. después están los arcos de la aduana Taylor, un poco lo que es el piso, digamos, están como más resguardado todo lo que desenterraron. Y un día no pudimos entrar porque había una fuga, y la fuga era de AISA, y no sé qué lío con las jurisdicciones, que Claro. entonces, no sé, AISA no podía entrar, o no sé cómo era el asunto. No, pensé Entonces que había un presidente que estaba por No, Una fuga. no, había Se fugó un una... presidente. Sí. Había como se había pinchado un caño, pero por una Claro. cuestión de jurisdicción no sé qué pasaba. Entonces entramos y se veía, estaba cerrado, pero que caía el agua. Yo decía, pero está cayendo el agua, se va a estropear todo. Y no sé, tardaron como 2 días en ponerse de acuerdo a ver quién tenía que ir a arreglar el caño. Se tiraban como la culpa, ya no me acuerdo bien entre quiénes. Sí. Sí, es raro. No estoy, pero generalmente eso funciona bien. ¿Te puedo hacer una consulta rebobinando Sí, sí, algo claro. anterior? Obvio, El tema del lecho del río. sí. Eso que están hablando de que está muy contaminado por metales pesados. ¿Muestras de eso? Hay alguna muestra, sí, Sí. incluso hasta qué profundidad está contaminado. Sí. Hay de todo. Metales Porque pesados, una idea sulfuro. también era trabajar con el barro y ver cómo sacar muestras de eso y qué se puede hacer. Hay cosas para sacar muestras de Bueno, barro. igual No nos vamos a poner en el cara. ¿Qué se puede hacer? Pará un poco, No, por eso te contaba la experiencia que tuvimos con las universidades. Sí, Antes de hacer cualquier cosa con el leche hay que dejar de contaminar. sí, Porque no sirve de nada. A ver, hay procesos que se llaman estabilización, solidificación. sí. Que es, por ejemplo, tirar cal, soda cáustica con, ¿cómo se llama esto? Con bentonita. Se hace una mezcla y eso lo que hace es armar con una masa estabilizada, que lo que genera que el contaminante no migre. Pero también la otra conclusión que teníamos es decir, ¿qué pasa si removemos eso? No podemos generar una contaminación Claro. mayor Ahí va. que termine Claro. teniendo Sí, un impacto mucho más mucho alto en el mayor. ambiente. Sí, Hay una técnica que hay que estudiarla bien, pero que se llama atenuación natural, que es no hacer nada. sí, O sea, si dejemos de contaminar, sí, el agua se limpia rápido. sí, Bueno, ¿qué pasa con la naturaleza? ¿Cuánto puede tardar en limpiar eso? claro. Porque a veces remover es más complicado o más peligroso Sí, 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 que dejar sí, que la sí, naturaleza haga lo suyo. Exacto, exacto. ¿Por qué? Porque es algo disperso que hay que Igual tomar. no quería hacer No, ninguna, no. no, solamente tomar una muestra y ver analizar de alguna manera, no sé. igual somos artistas, podemos hacer Sí. una simulación. Claro, Si no, vemos sí, una no, foto, no, no podemos digo, Hay- hacerlo con tizas de no es que colores. querramos De hacer, Acumar, sí, de Acumar tiene Sí. que haber informes Sí, sí, con sí. muestras en el leche y todo eso. Ajá. Hay. Ajá. O sea, si quieres una muestra con los Porque- datos que ya existen, lo puedes hacer. Claro, porque también si no te terminamos de contar que como que va a ser un archivo el proyecto, ¿no? Ujú. Entonces por ahí dentro del archivo podría haber Con un anexo de de datos. muestras de ese tipo. Sí, a ver ahí. Sí. A ver ahí. Es lo más complejo de Ajá. hoy. Incluso se habían previsto hacer lo que llaman sistema de cepas, Sí. que las cepas eran desviar 1/3 del agua, elevarlo y después tirarlo con cascadas para recuperar el oxígeno disuelto. O sea, había un montón de proyectos. Eso quedó también trunco. Hay un montón de cosas que No, estaban en el paquete de Riachuelo, sí. chau, Bueno, obra pública, listo. Este río tiene varias partes, como que hacen como una serie de cascadas. digamos. Claro, eso para recuperar el sistema, el oxígeno disuelto del agua. Yo pensé, ay, es decorativo. No, O no. sea, Bueno, de doble por lo menos función, cuando lo vi, digamos, ay, qué lindo. Está hecho para Después eso, me quedé- está hecho para eso, para aumentar Para el oxígeno oxigenar. disuelto. Y en el Riachuelo lo que te contaba antes, hace falta porque ese tramo tiene una velocidad muy baja Claro. y funciona casi como una laguna. Entonces la Claro. única manera de darle oxígeno en estas condiciones es o metiendo inyectores de oxígeno o haciendo este sistema. Porque Encima- perdón. No. No digo que sufrió también rectificaciones en Sí. el curso del río. Sí, sí, el Matanza, a la altura de Richegui justamente. Claro. Ahí tiene una Que es más rectificación. recto en Ujú. lugar de. Sí, el tema de
Esos dulos que se hacen así se llaman meandros. Sí, Es clásico en un río de llanura por la baja velocidad, digamos, claro. se va comiendo de un lado y esa misma corriente va generando que del otro se va cayendo la curva. Sí. Llega un punto donde el meandro se estrangula, se forma una laguna y después se termina disolviendo solo. Con lo cual la rectificación no genera un gran impacto en ese aspecto. claramente. A ver, el proceso natural después se da solo. Sí, sí, sí. Y después, no estoy tratando de recordar bien cómo se llama, pero el Río de la Plata trae barro todo el tiempo, ¿no? Sedimentos. Sedimentos. Y eso también que influye en cerrar el desagüe del riachuelo. No, a ver, lo que sucede ahí, el sedimento es natural, es de la Sí. cuenca del Bermejo, o sea, Viene Viene arriba. viene al norte. ¿Por qué? Porque el Bermejo, en su naciente, lo que Sí. hace es, como es agua de hielo, Sí. arrastra todo. Ajá. Bueno, esas partículas, si uno ve el Paraná, Sí. a la altura de, creo que es Goya, aguas arriba del Bermejo, es claro, aguas abajo, tiene el color ese marrón, que es por el aporte de los sedimentos que forman el delta del Paraná después. Claro, O sea, el claro, delta del porque Paraná, se van sumando. exactamente. Lo que generan esas partículas son generalmente embancamientos en el Río de la Plata, que por eso continuamente hay que grabarlo para dentro de los barcos. Claro, Genera bancos claro. de arena y demás, pero no afecta el desagüe de riachuelo en No ese aspecto. afecta. No. Lo que sí se llaman partículas coloidales, que son Sí. muy inestables, o sea, están todo el tiempo en movimiento, tardan mucho en decantar. O sea, si uno agarra un vaso Sí. de agua del Río de la Plata y la deja apoyado, va a ver que van a estar circulando y va a tardar por ir hasta 12 horas o más en ponerse la arena abajo. Y eso No. por las cargas eléctricas que tiene. Mirá, Por eso cargas eléctricas. Sí, por eso el proceso que se hace de potabilización, Sí. lo primero que hace es separar eso a través de una reacción físico-química y con mezcla. Se usa policloruro de aluminio, todas esas cosas. Y las cargas eléctricas serían por No, es por el mismo por fricción. Sí, Por- sí, por el mismo movimiento. Pero son partículas que tardan mucho en decantar, digamos. No químicamente, sino por eso. Claro, físico-químicamente hablé. Ahí va. Sí, sí. ¿Qué estuvieron Buenísimo. conversando sobre la Que nos vamos a Corea. Sí, hay que la estudiar. Contaminación? Estudiar de sobre cerca. De todo. De todo un poco. todo un poco. El cambio climático, Claro. Sí, gobiernos. Claro, Bueno, sí, obra. porque inciden. No, Obras bueno. paradas, Las claro. Sí, las políticas, políticas. claro. Yo más que gobierno, me parece que hablar también de sistema. Porque Claro, Sistema. hoy tenemos un sistema económico Sí, que genera recursos, sí, se concentra en pocas manos, sí, pero aparte está dilapidando el medio natural. claro. O sea, ¿cómo se genera la plata? ¿No? Y hay una migración de tener, por ejemplo, un patrón oro, que era un patrón de un elemento natural, a generar dinero a través del sistema financiero que no está sentado en nada. Claro, o sea, ese es como un invento. Entonces vos hoy General, generás plata sí. sin tener una referencia de algo natural Sí, que te lo regule. exacto. Y el problema es que eso no se reparte equitativamente. Entonces, yo lo que veo, no sé si por ahí me equivoco, ¿no? Que igual esto lo escribió Stiglitz hace un montón, que era el vicepresidente del Banco Mundial, o sea, no escribió un tipo que venía, era improvisando. hijo de Marx aparte, que decía justamente que había algo que explicaba esto que está pasando ahora, que cada vez iba a haber población más pobre y cada vez más urbana, y que eso en algún momento iba a triangularse. Me parece que estamos yendo Sí, sí, por lo que va a se haber ve un camino a regulamiento eso. importante. Sí. Hoy veía, por ahí no lo ven, un capítulo de Los Simpsons. Y estaban relatando lo que pasa en Argentina, con una canción que decía, ¿no? Bueno, y decía,
están acá, y bueno, Sí. pasan en Estados Unidos, pasan en Europa, Sí, pasan... porque es general, no es de acá. No, no solo de acá. No es de acá. global. No Por solo eso, de acá. por eso digo, más allá de que justo, bueno, no sé qué percepción tiene del actual, que es un gobierno loco, el tema de... Puedo decir más, más que un loco, un hijo de puta. Sí. El tema de... Igual es un títere. Sí, sí, claro. Es un títere del poder global. Por eso hablo de sistema. Sí, O sea, sí, se sí, nota que hay un sí, sistema sistema, atrás sí. y que se replica en el mundo. O Sí, sea, sí. eso es lo grave. Y Y nosotros bueno. somos un país enorme, con un montón de territorio, con un montón de recursos y con un montón de gente pelotuda. sí. Sí. A mí no me incluya. No estaba hablando de nosotros. No, sí, eso sí. Igual yo creo que sí le debemos a nuestros ancestros esta cosa de tirar las cosas a los ríos, porque justamente las Ujú. poblaciones originarias tenían una relación con los ríos, con la naturaleza, y cuando vienen los europeos, Europa estaba totalmente contaminada, todo Ujú. iba al río. Sí, totalmente. Viene la conquista y la colonización y esto se convierte, y con las migraciones en los últimos 2 siglos pasa lo mismo. Digamos, es muy europeo El esto de andar avance de la tirando. industria. No, bueno, el agua va de Porque- allá de Europa, ¿no? Sí. Las ciudades medievales eran así, las Todas. cloacas Porque estaban... Europa ha limpiado bastante, pero igual sigue No, teniendo. ahora, pero Sí, en ese ahora. momento cuando Claro. llegan acá, Sí, trajeron No, sus replica. Pero costumbres. si sí. vos recorres un poco, Sí, y eso sigue estando sucio, o sea, lo que pasa es que tienen sistema de limpieza, tienen Sí. cuadrillas de limpieza y qué sé yo, sí. pero te vas un día feriado a ver no sé, el estanque del Escorial y está lleno de bolsitas. No le Ah, podés echar la culpa a los inmigrantes. no. No. ¿Entendés? O sea, hay algo cultural No, que tiene sí. que ver con escupo en cualquier lado, tiro Bueno. en cualquier lado. Eso nos pasó en Roma. Pasamos por una iglesia del siglo XIV, XV. Y había un cartel escrito desde esa Sí. época, más o menos, que decía: no tires residuos acá. Y nos llama un tano y nos dice: vení. Me muestra el cartel y me señala el piso, lleno de basura otra vez. ¿Y qué no pasó? No cambió nada. Seguimos siendo igual, decían. Bueno, pero los romanos con sus acueductos, todo su casa, igual también era una cosa de tirar, Sí. tirar por la ventana. Entonces hay algo como muy cultural y esta herencia tana, perdón. Sí, No, somos muy tanos. A mí nadie me va a decir lo que yo tengo que hacer, en donde cuesta mucho rectificar eso. Ujú. Porque Sí. no alcanzan los tachos de basura tampoco. Sí, obvio. Bueno, ¿qué es eso? ¿Cómo logran los países orientales? ¿Cómo logra Asia Oriental? Porque hay una cosa de bueno, si esto no se puede hacer, no se puede hacer. Bueno, eso ya verán que, claro, es cultural. Claro, es cultural, pero bueno, de alguna manera también tenemos que aprender. Igual no sé, Son ahora abismos China con la muy mega grandes. producción que está teniendo ahora, las mega fábricas que Pero tiene. tuvieron 20 años limpiando una parte del río Amarillo y lo lograron. Entonces, evidentemente, si se lo proponen. Lo que pasa es eso que hablábamos antes. Vos podés tener una mega fábrica, Sí. pero tenerla, o sea, minimizar al mango Al el máximo. impacto que pueda generar esa mega fábrica. Con una buena planificación. Claro. ¿Qué sucede con el norte, con las fábricas de papel que pusieron los finlandeses? Sus amigos. Son amigos No, tuyos. los de ellos. No son amigos. Ah, gracias. No, a ver, supuestamente, yo igual Están no. ensuciando las Bosnia, aguas. ¿no? Bosnia y ¿cómo Sí. era el otro? Había otro. Bosnia-Herzegovina, No, Bosnia. claro. Esa es la finlandesa. Supuestamente no tenía un gran impacto en el río. Supuestamente, porque yo no leí el informe ni nada. ¿Qué ventaja tiene? Que tiene el río, creo que es Uruguay. Sí. 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 El río Uruguay tiene un caudal de 5.400 Muy metros alto. cúbicos segundo. Es una bestialidad. Muchísimo. Entonces, va, claro, se depura. se depura solo. Claro. Igual creo que tiene un impacto en una de las costas, donde se concentraba, creo, pasta de celulosa, algo de eso, ¿no? Pero no conozco bien el caso. No leí. Tuve un profesor en
en la maestría que nos contaba que hizo toda la medición de aire y que no había contaminación a nivel de aire. No conozco bien lo de agua. Todo tiene impacto. Todo tiene impacto. Toda la actividad humana. Digamos, lo que puede ser que no sea tan notorio en ese caso es por el tema del caudal que tiene el Del río. caudal que O tiene sea, el río. punto de vuelco. Ah, Entonces, eso sí, Pero las sí, pasteras en Galicia hicieron mierda una ría, una parte de una ría. no, por eso, pero tiene que ver para mí con el tema claro, de dónde depende se del vuelca. lugar en Sí. que se encuentra, en qué lugar están haciendo. Claro. Y hay un impacto que nadie le presta atención, que es hiper alto, que es también el impacto paisajístico Claro. que tiene la instalación de Bosnia y la otra, y Finlandia, no me acuerdo, No sé. que tienen las dos papeleras respecto, uno cuando se paraba Claro. antes veía el palmar, qué sé yo, ahora ven las dos cosas. Es verdad. Bueno, Sí, eso en realidad en un estudio de impacto ambiental, Muy grande. claro, se toma en cuenta. No sé quién lo hizo el estudio de impacto ambiental, pero pasó. Y ahí hay un tema también de Hay jurisdicciones. intereses, Claro. claro, hay muchos Claro. intereses. Sí, Ah. porque ahí tuvimos En Uruguay. un conflicto lindo. Lindo, Bueno, conflicto. Muy otro largo también. Estaba el organismo, Pepe en ese momento. Claro, Sí. pero en Mujica. Sí. otro organismo muy La importante verdad que Catalina que todo cerró- tenía. que cerró este gobierno fue el INA, el Instituto Nacional del Agua. El Ah, Instituto Nacional del Agua tenía, creo que se llamaba Fray Plata, el Frente para el Río de la Plata, que se trabajaba en conjunto con Uruguay y abarcaba la cuenca, que era el Paraná, el Uruguay y demás, que hay un montón de estudios hechos de muchísima calidad para conservar esta fuente de agua. Bueno, lo dijimos el otro día, no sirve para nada, son todos nietos cerrados. Y bueno, yo los invito, ya que están en la temática, los invito a ver los estudios que hacía Lina. Eran extraordinarios los estudios. Bueno, esos son los deterioros que vienen Sí, de estas políticas. Sí. Pero en todos lados hay. Sí, impactos lo que de pasa es ese que para mí estilo. Claro. el mayor problema sigue estando en el que está en su casa en Pantufla. Había con lo de Macron y el tema de los aumentos y qué sé yo, había un meme que decía que no le tenía tanto miedo, digamos, a Macron como le tenía miedo a las pantuflas. Las pantuflas de clase media que está en su casa, mirando el cielo y dice, sí, son todos ñoquis, son todos ñoquis. Y después termina apoyando esta Repitiendo, política. claro, Sí. repitiendo. Yo Eso sí, es un tema. Hay que salir a golpear gente. me comí en primera persona el cierre de Lenosa. Le contaba él, siempre trabajé en AISA, hace 2 años estoy en el sindicato de obras sanitarias, fui como secretario de profesionales y capacitación. Y teníamos representación en Lenosa, en el EGAS y en el APLA, ¿no? Y nos cerraron en Lenosa un día para el otro. Ese es un organismo que. Era el que hacía las obras de agua y cloaca en los pueblos más recónditos del país. Y se hacían las obras, no es que no se hacían. Y conocía a la gente que estaba ahí adentro, y la gente, eran la mayor parte profesionales que trabajaban a conciencia, no era que eran ñoquis que no iban a laburar, fichaban todos los días. Y fue un domingo que Caputo dijo, ese es un antro de corrupción, y claro. Hicimos una medida de fuerza, todo, pero Está destruyendo, ya es un tema, no es una. Es la motosierra, pero lo dijo. Están destruyendo. Es la banalidad Eso del ya mal. destruyendo. Sí. Es la banalidad del mal. El mal porque, por el mal digamos, mismo. bueno, esto no sé qué es, no me interesa averiguar, bueno, cerralo, ya está. ¿Y qué decimos? Necesitamos llegar al déficit cero. Claro. Y No no vamos a importa, llegar, todo lo van a que- seguir No, pidiendo eso plata es para obvio, eso. sí, más vale. sí. No, lo que pasa es que destruyen de una forma abrupta, Sí. desarmada, pero no es. cosas que otros partidos El políticos, problema es por que más la que sean destrucción de se hace derecha, eso, rapidísimo. Sí. Y volver a levantar No, todo eso, son claro. décadas. Y no es casualidad lo que destruyen, porque eso que te digo, el INA era un instituto que, miren los archivos, o sea, la producción científica que generaba. Claro. El INTI y el INTA también. ¿Quién Claro, puede negar que el ya INTI y lo el están INTA? cerrando. Bueno, Sí. ¿quién puede negar que el INTI y el INTA Sí, hacían informe de calidad? sí. Bueno, y lo Ayer, el sacaron. otro día, escuché Sí, por la sí, radio sí. que lo están cerrando. Y en Lenosa yo doy fe que hacían obra en un pueblo que estaba perdido, que no era la forma que llevaba el Estado. Ni más ni menos con agua y cloaca que Lo salud. más esencial, lo esencial. Bueno,
Entonces, O sea que la destrucción viene así aceleradamente. Sí. Y nadie va a levantar la voz por esos productos. Bueno, No, eso nadie. No. es así. Bueno, nosotros Lamentablemente tenemos es que tremendo. No Y eso tenemos que es- levantar es- la voz por esos pueblos. es un sistema, porque lo primero que le sacaron a esos pueblos fue el tren. Claro. Sí, Lo desconectaron de de los la- 90. Ya viene de los Sí, 90. de los 90. Lo Ramal que desconectaron para, del mapa. ramal que cierra. Claro. Exactamente. Han destruido toda la vida. Sí, Sí. Y sí, claro, hoy Bueno, no sirve más. Por eso, digamos, destruir son segundos y Sí, volver a claro, levantar. Totalmente. No, No ya te alcanza se con levantó. 10 años. Pero Las eso vías se lleva férreas desde anteriores siglos. no se Siglos levantaron. haciendo. Las vías férreas no se levantaron. Bueno, quedaron el tema de las- muy- el Sí, se tema de la levantaron las vías y se jubilación. las No, apagaron. pero truncados. El tema de la recuperación de los fondos de la jubilación durante la década, ¿sí? Digamos, igualmente en esos 10 años no se pudo recuperar todos los activos que ya se habían perdido, digamos, Exacto. Sí, sí. porque esa No. capacidad de generar Sí, dinero a través de la recaudación de aportes eso quedó jubilatorios, así. creo que era un 40% que había perdido, que había perdido el ANSES. Y se logró recuperar muy poco. Cuando pasaron nuevamente Claro, al Cuando pasaban Estado. 10 años, claro. Y Claro. ahora para sostener el tipo de cambio se estaba Se está, tomando... lo está sacando de ahí la está plata. tomando claro. ese fondo. El Sí. fondo Ahora, de- Esto bueno, no tiene un buen final. claramente. No, No. Ay, El a mí tema- me quedan 5 años para jubilar. No. El tema que es eso, el daño que generan hasta que explote. Sí. Va a Y pasar. vos pensás que vamos a tener una deuda solo con el FMI de casi 70 millones de dólares. sí. No, es una barbaridad. Yo he mostrado en los 70 titulares, mil millones. 70.000. 70.000, no 70. titulares de Clarín 2018 con Caputo Claro. tomando Sí, lo vi. 19. Es que es Se exactamente ve lo la misma mismo. gente, es increíble. Es Schwarzenegger, todo lo No, pero mismo. además, simplemente con Todo lo este mismo. tipo diciendo hace no sé cuántos años, cuando fue lo del 2018, diciendo el que va del FMI, o sea, el mismo Milei, digo, diciendo el 2018 el que va. El mismo ministro de Economía. Sí, claro. Evidentemente es un panorama bastante, Sí, está. bastante, Es malo, bastante malo, oscuro. malo. La verdad que sí. Hay que tratar de buscar los fondos para difundir. Sí, sí, hay que Sí. tomarse este proyecto Che, Ariel, como retomando, batalla. saliendo de los macro sistemas, Sí, hay que tomarlo así. pero volviendo al tema de los arroyos de Buenos Aires, el gobierno de la ciudad en algún momento hizo como un señalamiento del curso de algunos arroyos. Por ejemplo, Sileañez, que es el más vecino nuestro. Sí, Sí. iba a sacar una foto cuando venía para acá, pero se ve que la pintura que están usando es muy trucha, porque Sí, lo pintaron sí. hace como un mes. Sí, se va Se a va yendo, sí, se va Ah, en la calle. Después En la hay unos calle. redondos. Sí, hay unos Entonces, carteles que pusieron. por en- acá pasa el Garzón. Sí, sí, el Medrano hizo lo mismo. Garzón y, bueno, pasa el 5 de Garzón y La Salle. Supuestamente ahí es el recorrido. Nada, para tener el acceso a esos señalamientos hay que ya es más el gobierno de la ciudad, ¿no? Sí, eso. Porque pasa algo también que... Bueno, nos va a querer cobrar, porque el gobierno de la ciudad, querés sacar una foto dentro del Pero botánico, esos te cobran, arroyos querés están te cobran, entubados. no te cobran. Entubados. Si Sí, ustedes sí. quieren indagar en el entubamiento de esos arroyos o No, trabajar sobre el... Me imagino yo, veo lo que yo pienso. Trabajar en lo que... en la visión histórica anterior al entubamiento y, Claro. y en la actual. Y saber por dónde pasaban, por dónde de hecho están pasando. El Claro. rumor del agua está ahí abajo. Sí, Eso, Lo vemos. ese tema, la verdad que Claro. porque Ahora, en todo el esos proyecto hay una arroyos. parte sonora, ¿viste? Que vamos a tratar a investigar y vamos a tratar de captar sonidos de los arroyos entubados y después trabajar con eso. Y la parte de los abierta, ¿no? del riachuelo. Del riachuelo, sí. Y de otros. Por ejemplo, el Sildañez se supone que tiene un origen por la zona de San Martín. Y va como surcando Capital hasta desembocar en esta zona. Lo que yo no me queda claro es cómo un arroyo pasa suponete por el Medrano, por los grandes arroyos, porque es ahora Juan B. Justo, Maldonado. Maldonado. ¿Y el arroyo qué hace? ¿Pasa por abajo, por arriba o se mezcla con ese? Sí, no sé. Habría que, bueno, ahí Habría habría que que encontrar ver, los hay que ver el mapas, trabajo de mapas entubamiento antiguos. lo puede separar, porque
mapas antiguos. Y puede Habría ser, que- puede ser, la verdad que Yo cada cuando vez era más. chica estaban, porque por acá, el Sildaña es un tramo que pasa por acá por Alberdi. Y Sí. mi papá nos llevaba a jugar a mi hermano y a mí en las montañas de tierra Claro. que quedaban porque estaban excavando para meter los tubos. Estuvo cortada no sé cuánto tiempo la avenida. Claro. Porque Ahí, estaban poniendo ahí hay estaban mucho entubando. material, los que son de planeamiento urbano. Sí, eso habría que verlo ahí. Claro, los archivos de planeamiento urbano. Sí, tiene que haber. ahí Y tiene que mapas están. antiguos también de la Ahí, ciudad de y Buenos bueno, Aires. el planeamiento Bueno, el libro urbano que tenía no, los el libro que libros. no encuentro. Sí. El libro en los años 70. 70 sí, había una colección de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires de distintos barrios y había uno que es el agua en Buenos Aires, que ahora lo tengo perdido, creo, dentro de la Bueno, casa. ese archivo. Y ahí tengo- está Sí, sí, por todos eso te los digo. archivos históricos. Por eso te digo, ahí estaban los mapas y todo. Toda la fotografía que había de los proyectos. No, Claro, porque vos lo No, que no, no. tenés es- trabajé, y sí, más de un año. Por eso, sí. Claro. Y en Eso eso está General de la digitalizado. Nación. ¿Pero ese archivo donde vos estabas Sí, me era parece del que Archivo más de- General de la Nación? No. Porque igual Este archivo era un yo tengo archivo de categoría lo para que era solicitar ingreso. el Ministerio de Planeamiento Urbano. Era Ah, todo lo el que planeamiento sucedía urbano. en la ciudad de Buenos Aires. Mm. Desde el año 1920. Claro. Y había, ¿no? Es decir, no era una secretaría, era un ministerio. Después se fue a una secretaría, creo que en la época de Perón. Ujú. Entonces tenían fotógrafos que fotografiaban todos los desarrollos. Está, por ejemplo, fotos cuando se empedró la calle que rodeaba el Colón. Se desempedró, se desempedró, todos esos movimientos Claro, un los registro. manejaba planeamiento urbano. Ujú. Tenían fotógrafos especialistas para sacar la foto de los proyectos no hechos y los que eran hechos. Ujú. Y está todo registrado. Antes se registraba Claro, de Capital Federal. de Sí, Capital Capital Federal. Sí. De la Ujú. Sí, Capital porque si hay Federal. algo de provincia habría que ir a No, La Plata. provincia. A La Plata. Y Hay que ir a La después Plata, el claro. Archivo Nacional Bueno, de la vamos a Nación La Plata. debe tener también Sí, una claro. página de eso, pero la Cerca ciudad de de la Buenos Aires gobernación. tenía todo registrado increíble. Brizó se llama. ¿Qué Ah. cosa? El Hotel Hotel Brizó. Spa. Los datos que tira, ¿eh? ¿Viste? Mirá vos. Ahí está. Vamos ahí. Muy Ahí bueno. hay mucho material, sí. Y porque nos vamos a estresar fotográfico, mucho. documental. Sí. ¿A dónde? Es inmenso ese Claro. Brilló el hotel este. Y bueno, habría Y que ahí hay, tener algún acceso. debe de haber acceso de cuando entubaban algo. Tiene que haber Ah, registro sí, de hay todo. registro sin duda. de todo. Y ahí en esa hay. En AISA está la biblioteca que tiene un montón de cosas. Ah, Eso nos estuvo contando. Sí. La verdad que las chicas que están en la biblioteca son buenísimas porque vos le pedís una temática y te la buscan, te ¿Y la se podrá acceder por ahí a una imagen digital? Algo que no tenés idea? Sí, Habría que tenemos que ver. hablar con ellos. ese archivo de la municipalidad, te digo, estaba digitalizando todo. Yo casi todos los Y el viernes voy a Nacional tiene Palacio. todo un montón. Ajá. Sí. El Archivo Nacional. Sí, el archivo nacional, claro, sí, Sí. me imagino. Incluso de audio, de radio. de todo, Sí, de sí, todo. sí. Publicidades. sí, sí. Pero Sí, bueno, sí. habrá que Del ver Archivo cuánto General de la uno Nación. accede El a Archivo eso. General de la Nación, sí. Sí, hay muchos archivos. Hay un archivo nuevo ahora que es privado, una fundación enorme que tiene muchísimo material, que lo cuidan ellos, lo que era la Fundación Antorcha. Ah, lo que Sí, era el la Espiga, ¿no es el Espiga? Ah, No, claro, o, Ah, el Espiga. o Tarea. No, Eh, ya no está más ese, hay otro. No, Ah, es de la ¿La UNSAM. Fundación Espiga? Sí, de Ah, la UNSAM. bueno, De la viste, hay UNSAM. muchos archivos que están Sí, dando vuelta. hoy estaban inaugurando algo de la Fundación Espiga con la UNSAM. Sí, Estaban les haciendo estaban transferencia donando una de- donación de transferencia material. Sí, Bueno, Y, y ustedes tienen registro de los países que tienen más limpiamiento de los ríos. ¿O no creo. No, nosotros, por eso ahí, ahora, eso es algo interesante para plantear por ahí en la Universidad del Agua como Dale eso, contale que está buenísimo. no, porque hace unos años es un proyecto del sindicato, en realidad que empezó el secretario general que tenemos,
hace unos cuantos años empezó con el proyecto de tener una universidad propia de los trabajadores. Mirá vos. Y hoy ya existe, que es el Instituto Universitario de Saneamiento, y este año, ya a mitad de año, ya vamos a lanzar las carreras propias de grado con titulación propia del instituto, así que Qué bueno. es Che, Ariel, muy ¿qué bueno. financiación bueno. puede tener esa universidad? Que se autofinancia con los alumnos. Y proyecto de investigación. Claro, proyecto de investigación. Claro. Sé que está trabajando el rector, de ahí está trabajando mucho con la Amazonía, justamente con el tema del agua. Mira. Así que también es una persona interesante Para entrevistar. para entrevistar, sí, sí. La verdad que sí, porque tiene varios. Bueno, por ahí, en algún momento por ahí te usamos como un nexo. Sí, sí, claro. Tiene... Pero ahí hay que pensar en las preguntas. Sí, porque No, no podemos ser tan caóticos. Esto es más coloquial. es muy caótico eso. Ya el cabo lo superamos con vos. Ahora ya no. No pasa nada. No, está Es buenísimo. como, ay, ¿qué le preguntamos? Es una charla de café, tiene que ser. Una charla. Es una charla. Buenísimo. Bueno, bueno. Bueno, ahora tomamos unos vinos. ¡Ay, Lola! Salud. Ay, Justo fue que me moví. Llegó el bajista. No, mira. El bajista de la familia. Bueno, entonces tendría el otro paso es ir por el palacio, como le decís vos. Claro. Cuando quieras. Tendremos que ir a los archivos, digamos. Sí, Tenemos que revisar exacto. bibliotecas y archivos. Y ver a ver qué, claro. Lo bueno de la biblioteca que vos vas, después de a ver si consigo el mail, vos le pedís a ellos lo que necesitas y ellos te lo encargan de buscarlo todo. Ah, está bueno. No, Pero ahí que- también hay que ir Sí, sabiendo sí, que sí. queremos. Claro, Claro, sí, hay sí, que sí. anotar bien qué es lo que necesitas. Bueno, y Hola, también- ¿está bien? Sí. Y si tenés y tal cosita, Claro, Claro, ¿Está claro, loco? sí. mejor saber antes. ¿no? Pero nos interesa mucho también el tema imagen cartográfica. Sí, hay seguro, hay de todo. El museo es interesante también, es lindo. Sí, Tiene cosas más de instalaciones sanitarias sí, histórica, de- ¿no? internas, Está antiguas, bueno. y de instalaciones internas, digo, y de cómo se hizo el palacio, o sea, la visita guiada ahí. Hay cada tanto en los tanques que quedaron ahí muestras de arte, de pintura además muy lindas también, referidas al agua. No está... Ahí Sí, podemos hacer- hace unos Entonces, años una hubo muestra ahí. un llamamiento para una obra Site Specific que no se me ocurrió nada. Me la pasé mirando las bases diciendo, Claro, no se me ocurre nada. Porque este tema de Suecia, digamos, las bases para hacer un anteproyecto o un proyecto, también está incluida la relación con alguna universidad Ah, bueno. aquí en Argentina. ah, pero entonces podríamos más que con la una negociar con el Instituto O también ir, Universitario del Agua. claro, y lograr un contacto Bueno, allá con... Yo soy el director de la unidad de cooperación técnica, con lo cual Ya está. Anota. Ya está. Vamos. Ya está el camino. Ya tenemos contacto Tenemos mucho universitario, trabajo, ¿viste? Es uno de los requisitos Claro. de la beca. Porque lo que tenemos que hacer es iniciar un camino nosotros Sí. como Con grupo, Ah, igual ya con lo la iniciamos, una ¿verdad? también. pero continuarlo Sí, uno sí, con sí, esta sí, temática con la más universidad. concreta de Matanza Riachuelo que tomamos. Esto Y no ese me- camino que no me empezamos, queda muy claro cómo ya se tenemos trabaja. contacto con Suecia y No. ya ir mandando información y cuáles son los recursos que iríamos necesitando, incluso económicos, ¿no? Mejorar las cuestiones técnicas, como ponerle, por ejemplo, comprar micrófonos mejores. ¿Cómo? Ahora que logré que se prendiera ese Mejorar que los corbateros. Eso no sobra, yo veo que no, bien. Entonces Demasiado. está esa posibilidad para que la cobertura o la producción final de poética artística sea mejor y bueno, con mayor alcance. Bueno. Nosotros en Pecuec fuimos con lo primitivo más inventado, ¿viste? Sí, a ver, es lo que te decía, es una universidad en gestación, Claro. pero los profesionales están y digamos, si el financiamiento es externo, Claro. no hay problema. Claro, la colaboración. Claro. Claro. Sí, sí. Es así. Sí, porque Sí, sí, plata sí. no hay. En Suecia No, más que nada. Acumula. No, No, bueno, que la misma una te Sí, dice, sí.
¿Qué querés hacer? Mirá qué plátano hay. No, Sí, antes que nada. No nos hubiéramos dedicado a esto, te aseguro. en ¿Cuál aquellos es la años. universidad? Universidad Nacional de las Artes. Ah, de la- La una. Siempre estamos así también. O sea, Nosotros peligro de soterramiento. La una. originalmente los conocimos hace varias décadas. Varias décadas, como 4 en la décadas. Escuela de Arte, bueno, era taller de Pablo Bobbio, que un artista de esa época De los en 80. auge, de los 80, y ahí nos fuimos conociendo casi todos al mismo tiempo, ¿no? Y el germen de eso fue transitar todos estos años en distintos, con otra denominación el grupo y bueno, exponiendo distintas cosas a nivel grupal. Ahora es cuando más estamos por ahí unificados temáticamente, estamos trabajando mucho más. Claro, porque antes cada uno trabajaba por. Claro, por ahí hacíamos, Cosas. claro, por ahí sí, tenían las muestras tenían una temática o algo así, pero no una idea Claro. de proyecto conceptualizado y más No, armado está buenísimo. como lo estamos haciendo. Y Se los ponchazos, pero lo vamos logrando. Sí, Además nos vamos diversificando, y vamos sí, creciendo como grupo, claro. nuevos integrantes, Nuevos asesores. nuevos asesores, No, se está esperando con eso. nuevos asesores. No, me parece que también es una forma de generar conciencia. La verdad Sí, que claro. está buenísimo. Hoy vos sabés Buenísimo. que con esto que te decía de nuestra hija que había estado en La Poderosa, yo le había pedido, viste, a Sofi si me conseguía algún contacto, porque ella hace muchos años que se fue de ahí, me dijo. Y hoy justamente le pregunté, ¿te acordaste? Porque claro, tiene 2 hijos chiquitos, viste, como que. Digo, ¿te acordaste de preguntarle a Carla? Me dice, no, pero ahora le pregunto. Y habló con la amiga le dijo que ella puede contactarse con la otra chica que todavía, dice, yo creo que ella todavía, porque otra de las chicas era madrina de varios chicos de ahí, de la 21-24. Ujú. Y me dice, pero lo que sí tengo es una amiga que está trabajando en el barrio en Rodrigo Bueno con un proyecto de un vivero, de unas mujeres que armaron un vivero ahí dentro de la Rodrigo Bueno, qué sé yo. Me dice, yo Vivero. puedo ver, digo, bueno, y le dijo, le mandé un audio, después se lo sabe escuchar, que decía, me encanta esto que me contás de tus viejos que están armando. Dice, pero bueno, tal vez no tiene que ver específicamente con el agua, pero bueno, también tiene que ver con esto de la relocalización, de la gente que tiene que irse de un lugar a otro. Y bueno, después tendremos que ver, porque me ofreció llevarnos ahí Bueno, a pero conocer como a la todo gente. arroyo tiene un cauce principal y unos afluentes. Claro. Nosotros Sí. estamos generando la obra como un proyecto de archivo, Y Sí. sí, con lo cual eso también pueden ser periféricos, Claro. pueden ser afluentes del tema Archivo principal. quiere decir momento es histórico. no, el archivo No, es, no, el archivo es un, acumulación de datos. claro, Sí, Claro. es Todo la tipo de datos sobre selección, un tema en particular. exacto, es la selección de una cantidad de datos de algo en particular, o sea, seleccionado por tema, digamos. Está más, Antes Dato de quiere ahora decir de- está más ligado al arte fotografía. conceptual. Sí. Entonces Claro. no hay una representación, sino que hay una presentación de los elementos. Entonces puede ser una maqueta, pueden ser entrevistas, puede ser una obra de videoarte, puede haber dibujo, puede haber pintura, puede haber de todo. Música. Música, archivos sonoros, o sea, de todo, digamos. Son como todas las componentes, no es solamente el resultado de algo que te interesó como artista, sino todo lo que involucró el proceso de investigación. Por eso se habla de obra archivo, porque no es solamente como una obra final, no sé. Todo esto nos llevó a hacer una performance con la canoa. Bueno, pero en la muestra no solamente está la performance con la canoa, está todo lo que se produjo y toda la investigación previa para llegar a la síntesis canoa. Entonces la obra no es solamente la canoa, la performance de la canoa, sino todo el proceso de investigación, la entrevista. Claro. Puede haber fragmentos de la entrevista que explica algún tema, puede haber un random sonoro de algunas frases de los pobladores que viven alrededor de la cuenca del arroyo. Hay otra temática secundaria en algún punto, que también se ramifica, que es que la vimos, que es la cuestión migratoria, Claro. tanto humana como animal, ¿no? Y como el quiebre del proceso natural del agua, de la naturaleza, genera también
profundos cambios en lo que son Sí, sí. Las migraciones forzadas. aves migratorias que sí, ya no pueden ir No, a... el yaguareté estaba en Buenos Claro, Aires, claro. claro, tenés más, Claro. más ejemplos que eso. Epecuén, por ejemplo, tenía una colonia gigantesca de aves, de flamencos, Ujú. típicos de Sí, sí, Mm. la zona que, bueno, cuando fue la enorme inundación, las aguas tan saladas se mezclaron con las aguas dulces de las lagunas que estaban más al este. Ujú. Y eso fue generando que esos flamencos ya casi no estuvieran, después se fue recuperando la salinidad propia de la No, laguna. y además, los- claro, porque había desaparecido también el alimento de los Claro, flamencos. porque Claro. comen Se un krill, alimentan de un comen krill. un krill que- Solamente que- se alimentan de de agua eso. salada. Claro. Ese que Cambia Por eso de tiene la ese salinidad, chau. Claro. tiene Y- ese y color vol- rosa porque Claro, por el microorganismos. Y y ahora Bueno, están los otra vez. desequilibrios ecológicos son. Son En el Río de la Sí. Plata hay un caracol que venía en el agua del lastre de los barcos, Ah, también pasa eso. que Hay se, mucho de eso, que ¿no? se pega absolutamente a todo, menos Sí. al cobre. Ajá. Entonces, por eso las rejas de las tomas de agua son de cobre, porque si no, el caracol se que pega a todo. tapaba todo. Y como no tiene predador, Claro, se reproduce. porque es una especie que viene de Una otro especie lugar. exótica, claro, se llama especie exótica. Claro. Generan desequilibrios Sí, ¿Vos ecológicos decís que de terribles. otro país por los barcos? Claro. Mirá vos. Ahora se analiza eso antes de volcar el agua del lastre. Sí. Antes los barcos venían con agua, no sé, de África. Ah, porque estaban hablando de eso, de que Tienen el que venir con agua peso. antes. Claro, Claro. tienen que venir con peso Claro. para que el barco no se... Ah, Y después se van con el peso de Claro, los sí, containers. callo, Sí. sí. Pero ¿qué pasa? Antes, cuando no se toma conciencia, se vaciaba Se vaciaba Y ahí y esa entraba. agua que traían. mirá, y se no Sí, me introducía una había especie ocurrido nunca. exótica Sí, en lo un leí curso eso. de agua totalmente Sí, distinto. sí, tremendo. Sí, bueno, tiene otras sí. bacterias, otros microbios, Claro, tiene otro- muchas cosas. otra biota. Bueno, ¿No? de hecho se dice, no lo estudié a fondo, ¿no? La cucaracha que tenemos acá es europea. Sí, la alemana que tenemos ¿En nosotros. serio? Sí, la tenemos en la Sí. cocina nosotros, la Sí. ponemos acá. Sí, sí, sí. Cucarachas Claro. alemanas. Y como son. justamente es una especie exótica, se reproduce. Claro. No tiene Claro, como la competencia. paloma. Depredador. Claro, la paloma. Las autóctonas son las torcasas. Claro. Mm. La de esta es de la Mancha. La La trajo paloma el grande, el claro. boludo de Pedro Mendoza. Con la gripe. Sí. Claro. Entre otras cosas. De otra cosa. Claro, y no, bueno, ahora los aguiluchos, lo que pasa es que también, porque los aguiluchos se comen una. Claro, ¿cuántas palomas se van a comer? Claro. Comen cuando Para tienen mí hambre, ese no como bicho feo no nosotros. lo quiere. Comemos cuando estamos aburridos, comemos cuando- Está todo podrido ese bicho, no se lo comen ese bicho. Ahora yo me acuerdo, a ver, Bretón, me acordé de cuando vos decías lo de en el tema de la fiebre amarilla en Buenos Aires, ¿no? Sí. Hay un cuadro. Sí. Está Claro, pero el hermano de recién, Camila Gorman. mucho Ah. después de sucedido, se supo que el vector era el mosquito. Porque se suponía que era toda la falta de De Sí. higiene. Sí, Después se recargaba toda la intención ahí, pero resulta el tema era el mosquito. sí. Sí. Claro, pues ese es el vector, pero igual para la Organización de la Mundial de la Salud, la primera barrera para la prevención de enfermedades infecciosas contagiosas es el agua. Claro. El segundo es el saneamiento, que es la cloaca. La segunda es el Pero saneamiento. es el agua. Es el agua. Y fíjate lo que fue el COVID, la importancia del agua también. Claro. Porque es mantener las condiciones de higiene. Claro. Obviamente el mosquito se reproduce cuando vos tenés presencia de agua servida, de un montón de cosas, de condiciones que favorecen a que el mosquito se reproduzca. El dengue es particular porque se reproduce en agua limpia, pero la fiebre amarilla, el mosquito común, se reproduce en todos lados. Bueno, todo el efecto de la epidemia de fiebre amarilla, con todo el contexto que hablamos, también generó una migración completa de la Claro. población Ah, hacia sí. el Hacia el norte, Tal claro. cual, Buenos Aires, sí. ¿no? Eso- Toda Para la la zona gente. norte. Sí, claro. sí. Antes la zona rica de la ciudad Era el sur. El era el bajo. sur, el bajo, Claro. claro. El casco histórico, Sí. Montserrat. Y todo eso después de la fiebre cambió. Exacto. Bueno, los que tenían casas de campo, Sí. flores, Sí. lo que soy, Claro. flores. Bueno, eso tengo acá, tengo que buscar una revista del año 30 que habla del tren La porteña. de la Porteña que llegaba hasta acá
porque esto era toda zona de quintas Ujú. y para paseos de fin de semana. O sea, y llegaba hasta el río la porteña. O sea, hasta acá. Sí. Porque acá está la Ah, sí. rueda de la porteña, porque por acá pasa un río. Parque Avellaneda. ¿Y qué Más río o menos. sería? No sé, un Sí, río, sí, sí, no sí. sé, sería un arroyo. Un arroyo. Y sí, un Sí, un arroyo. arroyo, Yo obviamente. Y vi- acá No. en Candelaria y Rivadavia, vos Sí. cruzás Rivadavia y escuchás el agua como corre con fuerza por abajo, se escucha pasar por Lo que vos ahí decís, Pablo, para una mí rama. es cerca de donde estaba tu suegra. Ahí por... ¿Viste? Ahí en la sí, cabecera de Parque Avellaneda. sí. Sería Yo- Pero el Olivera. ferrocarril llegaba por acá, Yo conocía la historia del de, Sarmiento. Sí. Ahora, que, bueno, la gente de Ita estaba en San Isidro y había mucha migración de Flores a San Isidro. Y allí nace el barrio Belgrano, que nace con una pulpería, ajá. que era como un lugar de paso entre Flores y San Isidro. San Y ahí se Isidro. empieza a desarrollar, tener una pulpería. Eso lo había leído en algún lado. Interesante. Pero bueno, estudiar el proceso urbano es interesante también Sí, para entender claro. cómo se conformó la ciudad. Tal cual. Sí, claro. Muy importante. Pero para eso el agua es fundamental. Como Y vos sí, decís. claro. Sí, sí, sí. Sí, acá lo que decían Porque es se que en realidad nunca desarrolla hubo un el urbanismo a planeamiento. partir del agua. Ujú. Siempre es eso, ¿no? Digamos, lo que El se río planeó era cerca, como, no se y pensó que ahí eso empiezan a iba a acamparse necesitar. para el río, porque bueno, el río les produce el riego y todo Ujú. Sí, sí, sí. lo necesario para... Claro, lo que pasa es que cuando se agranda tanto, digamos. Claro, desmedido. Sí, digamos, también se van perdiendo lo que son tierras de cultivo en la zona de Cava. Sí. Entonces necesitas más lugar para construir casas, Sí, no, rellenás, pero digamos, no hay realmente un planeamiento a largo plazo, hay como un resolver ahora esta situación. Y después cuando el entubamiento empieza a ser insuficiente y se te empieza a inundar todo, decís, oh, ¿qué hacen? Claro. Y lo que hay son parches realmente, ¿no? Está el caño más grande, cada vez más grande, que va a llegar un momento que no. Otra gran, bueno, sí, genera posibilidades de energía eléctrica y un montón de cosas, pero el tema de las represas también es algo muy complejo, ¿no? Y sí, tiene impacto. Porque yo, cuando vi lo de Federación en Entre Ríos, es impresionante. Claro, es una belleza, es un lago gigantesco, pero abajo pasa la ruta antigua, 14, y la ciudad quedó bajo el agua, Ujú. ¿no? O sea, está la nueva Sí, federación que se construyó al lado. los embalses, aparte hay una... A ver, vos cuando tenés un embalse, generás mucha altura del agua y justamente la parte de abajo te empieza a quedar anóxica, o sea, se generan otros impactos también Claro. en esos, aparte de todo lo que vos tapaste, ¿no? O sea, sobre todo, bueno, una de las que tuvo un impacto gigante fue Yacyretá. Claro, es Claro. enorme. No, pero aparte el embalse se hizo en una zona totalmente rica De de biodiversidad. biodiversidad. O El sea, tema de los la embalses selva es muy paranaense, interesante, tapaste ¿eh? la selva paranaense, es una locura, literalmente es una locura. Sí, Yo creo que el tema de los embalses es muy interesante, porque es decir, se va modificando, pero también al mismo tiempo está haciendo un daño. Claro. sí, Es sí. como una contradicción de la misma obra. Sí, acá tiene muy mala prensa hablando de energía, el tema de la energía nuclear. Sí. Pero hoy en realidad la energía Ahora se nuclear... modificó mucho. Es que- re loco Ahora porque se somos modificó uno de los mucho. países que exportan Sí, tecnología reactores. nuclear, Sí, reactores. pequeños reactores. Sí. sí, sí. Porque esa es una nueva modalidad que hay, que se está investigando ahora en eso, Ujú. en el impacto mucho menor, porque son reactores mucho más pequeños y mucho menos peligrosos de lo que... Exactamente. Y los grandes Y reactores. que tiene un impacto mucho más chico en el ambiente. Claro, Ese es el claro, tema. sí, 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 sí. Es sí, lo que sí. hablamos, Sí. una represa hidroeléctrica. Sí, gigante. Vos inundaste la selva paranaense. Claro, Una claro, locura. una cosa de Bueno, locura. Canadá tiene mayoría de mini reactores Sí. y Canadá tiene como una legislación fuerte en el tema de Decimos somos pioneros en ese tema. Somos Sí. pioneros, pero yo creo que tiene que ver con la mala prensa, tiene que ver con quienes tienen De poder. Sí. el poder, digamos, quienes usufructan las represas o la generación de electricidad o cosas similares, no sé.
Porque que también, es lo mismo de siempre. también hay un Estamos factor complejo, el de la energía eólica, porque también genera también un ruido Sí, enorme, donde que hablábamos, viste, del caso de Suecia. No, el Oresans. y no es, claro, y no es tan productiva tampoco. No. El tema es ese también. Bueno, y además para aprovechar, yo había leído que para aprovechar las corrientes, que por ejemplo en España habían puesto toda una serie de molinos de viento que van donde están las rutas migratorias de las cigüeñas. Claro, Entonces claro. que pasan por ahí y las Directo y hacen todo. bolsa. generas un impacto, la dinámica de una población entera. Sí. Eso también te altera. Claro, porque eso también necesita Sí, mucha altera. cantidad de esos ventiladores. Y después cuando no Sí. funcionan Pero más, tenés ¿qué que hacer poner en con la todo? ruta Claro, Tenés que la ruta- descartar. Y después lo la- hacen de aves, la- después Bueno, pero la energía nuclear Sí. pasa lo mismo. Sí, sí. ¿Dónde vas a...? Sí, el uranio con los enriquecido. residuos, ¿no? Sí, Bueno, claro. pero eso Sí. va al África, no hay problema. No, pero yo había leído que era mucho menor el impacto. Sí. Sí, es menor el Porque- impacto, pero es peligroso. Lo que pasa es que se ha logrado Sí. reutilizar mucho el tema Sí. del uranio y todo. Por eso los mini reactores. Sí. Ujú. Es como No que sé. ha cambiado mucho ese tema, Claro. de lo que era antes. ¿no? En Claro. el norte de Suecia, No se escucha. ellos han tenido una política muy, muy fuerte Sí. de reducir los Lo que la pasa es que energía ellos nuclear. están llenos de reactores nucleares. Bueno, No en tienen toda todo Europa. como tenemos pero- nosotros en toda Europa. No, bueno, pero es así. Sí. Es un continente también. Pero ellos han tratado de limpiar todo eso, porque diciendo, ¿dónde vamos a poner el resto de los residuos? Claro, claro. Entonces, ¿a Se dónde empezaron los a van a mandar llevar? acá. ¿Al Pacífico o al Mar Atlántico? O sea, Los traen para acá. no, Se va a es comprar para basura. acá, Los es un países del tema tercer muy mundo. discutido y tiene mucho que ver con la política del lugar. Sí. Sí, igual a ver, el tema energético Es un tema. mirá, Alemania estaba cerrando la planta de carbón y venían con la agenda ambiental todo hasta que estalló la guerra con Rusia. claro. Le Sí, cortaron claro. el gas, empezaron a meter carbón de nuevo. Claro, Entonces, Por eso son es temas bastante muy- cínico el tema. Sí, son temas Sí. muy Es complejo. complejos, muy complejos. Pero Suecia es uno de los países con mayor cuestiones hechas a favor de la ecología. Sí. Sí, ellos, lo que se ve, ellos tienen están un gran trabajando mucho. programa, pero bueno, sí. que Lo viven que más pasa de que- 11 millones de habitantes. Todos los años hacen un Sí. estudio del puente para ver el impacto de este puente y las columnas de molinos que pusieron, pero el tema de las vibraciones es un tema que afecta a toda la fauna, todo el Claro, lecho marino. claro. Sí. Sí, porque solucionás por un lado, lo perjudicas por otro. Claro. No, es que por eso todo tiene un impacto. Sí. Todo tiene un Sí, impacto. lo que hay que Hoy día medirlo. todo tiene un impacto. Eh, Es decir, que ese es como un círculo, ¿no? A veces es por desconocimiento, ¿no? Yo me acuerdo cuando hacían los paseos, creo que en helicóptero a la catarata del Iguazú, Sí. hasta se dieron cuenta se rompía los huevos de un ave que solamente de ahí. Bueno, en algún momento dejaron de usar paseos. Pero bueno, Claro, ahí eso está. fue por desconocimiento. Claro. Claro. Por desconocimiento. Pero hay casos que no son por desconocimiento. No. Sí, exactamente. Caso que no hay problema. No. Es negocio de alguien y Claro. deja Capaz de el ser. negocio. Sí. Claro, depende de los organismos que investigan sobre esos impactos. Sí, y del Bueno, conocimiento. los conocimientos que tienen estos organismos que vos estabas nombrando, que los están cerrando. Yo empecé a estudiar. Sí, lo que pasa es que a veces hay informes que están ligados a sectores económicos poderosos. Y siempre las Y sí. lecturas tienen que Claro, ser un lado y del otro. Pero ¿Y qué estabas Por eso, estudiando? digamos, a mí Decías? lo que me parece bien es que Argentina tiene una legislación que no se cumple, pero Argentina tiene una legislación donde las universidades nacionales son como los garantes de los informes de investigación. El Estado tiene que pedir informes y las universidades se supone, sí, como son públicas y gratuitas, seguro. no están atadas a ningún ingreso de Claro. Sí, ninguna, claro, sí, de Entonces, ninguna institución. a ninguna privada. institución privada. Entonces se supone que son garantes de cierta, digamos, Sí. objetividad. La objetividad no existe, pero como que no estarían ligadas a ningún interés económico. Sí. El problema es cuando desarmás esos institutos Claro. de investigación de las Claro. universidades nacionales. Bueno, estaban en eso ahora, ¿no? Sí, sí. Sí, estaban en eso ahora. Y tiene una legislación rica Argentina en general.
más allá de que... Sí, tiene una buena se legislación, cumpla. lástima a la gente. Sí, sí. Sí. Lo que te contaba, que Sí. cuando empecé a estudiar ambiente, Sí. nada, año 2000 creo que era, 2002 para ser específico. No estudiaba nadie ambiente, o sea, era como algo muy nuevo. Sí. Y vos te das cuenta que, por ejemplo, en los municipios, yo estudié en la Universidad de Lanús, en los municipios no había gente formal en las áreas ambientales de la municipalidad, porque era algo muy nuevo todavía. Entonces, claro, pasaban los elefantes por delante del escritorio, pero no porque había incompetencia, sino porque la verdad que no había conocimiento. Y lo que generó justamente la universidad es que empezó a haber una serie de graduados que fue ocupando esos lugares en los municipios locales, y te das cuenta cómo ha cambiado un cambio positivo en eso, en los controles, en lo que pasaba y lo que no pasaba. El conocimiento genera cambio. Totalmente. Eso es así. Totalmente. Y todas esas universidades que se diversificaron por ahí, que han generado este tipo de carreras y demás, han sido importantes para la región. Para la región, sí, importante. Ahora despreciadas. Ahora despreciadas. Mala expresión. Sí, Bueno, pero pero vayan Por lo a... menos Muy menospreciada. poco, Todavía. Hay que ir a ver la matrícula que tiene para que se den cuenta que la gente Claro. estudia, ¿no? Claro, Sí. claro. Sí, igual, digamos, yo estoy en la UNA y lo que veo es que no les importa. Tenemos el mismo presupuesto que se Ah, sancionó no, en sí, diciembre por del eso, 23. Olvidar. Es una locura. Estamos en Una el locura. 2025. No, esto es un momento, O sea, el peor momento. Sí, sí, Esperemos que se termine. Yo creo que es hasta peor que los 90. Y Para mí sí. Yo creo que es hasta peor que los Sí. 90, porque Sí. digamos, hubo como durante cierto periodo hubo una apuesta muy fuerte a las universidades, entonces las universidades Sí. quedaron con todos sus aparatos, digamos. Pero no en los 90. No, pero no. A ver, los 90 veníamos de la dictadura y Sí. Alfonsín hizo lo que pudo. Se pierde la gratuidad de los posgrados. ¿Sí? No había poco sostenimiento de la investigación, no sé, es cierto, pero me refiero a que este momento venimos de un momento muy poderoso de las universidades, de mucha apuesta a la investigación, no solamente en los organismos oficiales de investigación como el CONICET, sino dentro de las universidades, con mucho financiamiento, una cantidad de proyectos, de informes, de todos los estratos, graduados, docentes, estudiantes, no docentes. Sí. Y de repente hay un vaciamiento en donde se nota, porque digamos, en los 90 veníamos de la pauperización y el vaciamiento, Claro, de la masacre de la dictadura. Bueno, habían pasado 10 años, ¿no? Sí, pero igual en los 90 hubo también creación de... Pero en los 90 todavía igual se crearon institutos universitarios, o sea, hubo como muy focalizado, muy insuficiente, si querés. Claro. Pero no era este No era soltar la cerrar, mano no era completamente, cerrar. no es la idea de cerrar. Además la velocidad destructiva. Claro. Sí. No, sí, los 90 fue otra cosa y en otro contexto Sí, histórico internacional también, ¿no? También. Era un poco lo que... Internacional. La dictadura generó un golpe fuerte también en lo económico, Claro. con el tema del endeudamiento y la ruptura de la matriz productiva. Entonces eso se ve después reflejado en los 80, que la verdad que los mismos actores, FMI, Banco Mundial, que no dejaban negociar la deuda en conjunto para los países latinoamericanos, se llamó la década perdida. Entonces, cuando llega Menem, el que tiene que, digamos, encontrar una salida para estabilizar más o menos, achicar el endeudamiento y demás, hace la convertibilidad, que la diferencia es que no era 1400 a 1, era 1 a 1. Entonces vos tenías margen por ahí para hacer algo más. Pero bueno, después creo que y en un contexto de globalización, donde también veníamos atrasados por la tecnología, no estoy justificándome. No, Pero bueno, también hay que pensar que, por ejemplo, estoy hablando de otro contexto histórico con Menem se internacional. desarrolló mucho la maquinaria agrícola. Por eso, que después permitió con el tema de la soja. Y dentro de un contexto muy neoliberal, pero la educación o, digamos, el fortalecimiento, la capacitación, siempre dentro de ese speech, ¿no? Si estás vas a conseguir trabajo y estás más capacitado, no si mejoras las condiciones económicas, la matriz productiva y eso.
digamos, como que dentro de cierto contexto también se apuntó a, bueno, la Ley Federal de Educación. Podés criticar un montón de cosas, pero intentó, digamos, renovar un poco el sistema educativo. Se crearon 7 institutos universitarios, 2 universidades, 3 universidades. Ahora, Es otra cosa. Es otra Fue cosa, otra en cosa. otro contexto. Otra cosa. sí. Criticado también, Sí, resistido. Y sí, escuchame, Sí. Pero- ¿cómo no va a ser resistido con lo que él también Pero hizo bueno, pero por políticas tremendas? Sí. Por eso, pero esto no de los digo, trenes. obviamente. Fue la No, federación, pero la las cuestión- jubilaciones, No, todo Sí, eso. no, pero la cuestión La universitaria. cuestión universitaria no, no, pasó no por lo otro sé, lado. Por eso. De pero- hecho, tuvimos la primera ministra de Educación que venía del área de Educación y no era contadora. Porque en este país los ministros de Educación siempre fueron o contadores o economistas. Ah. O médicos. Mm. Y Gianettasio fue la primera ministra de Educación que venía de Ciencias de la Educación. Eso Sí. fue como, Sí. qué loco esto, en este contexto de mierda, digamos. Sí. No, sí, pero por eso. Por ahí está bueno analizarlo en el contexto histórico en que Sí. estaba. Bueno, había caído el muro de Berlín. Claro, por eso. Ah, No, y era poco. era el auge. El auge Sí. de la globalización, el consenso de Washington, el atraso tecnológico que teníamos, Sí. fue como un cambio de aire. Después se sostuvo el modelo de la fuerza, que eso fue lo que generó también el Claro. problema, ¿no? También es cierto que en ese momento todavía la palabra tenía algo de verdad. Ujú. Ahora estamos Ahora como no cualquier existe pelotudo más. agarra Dice el cualquier Instagram, cosa. hace un reel diciendo una barbaridad atómica y hay 40 millones de personas Vive diciendo que está bien. reproduciéndolo. Sí. La Tierra es plana. Volvemos a que la Sí. Tierra es plana. A ver, Dejame de con- joder. Con Sí, toda sí. la crítica, comparando un modelo. Menem Sí. era político, tuvo preso en la dictadura, fue gobernador, o sea, hizo como una carrera política. El gabinete que tenía no era ningún caído del catre, o sea, eran todos. No Pero vamos a poder comparar. No. Estos que están Esto es una ahora, Esto es cosa un increíble. circo. Esto Esto ya directamente. es de un ciencia tipo que ficción. nació de un Sí. panel de la televisión es presidente, y tiene un gabinete que son lo mismo que hicieron las cagadas. Sí, cinco hace años. poco Y se tiempo. hizo famoso por insultar a la gente en Instagram. Una Que locura. la gente les hace gracia es que el tipo se ponía loquito y mandaba a cagar a Es todo el loco, mundo. es verdad. Claro. Por eso, entonces comparándolo No. es terrible. Sí. Misterio. Resucita, Carlos. Te necesitamos. Misterio como Santiago Caputo. ¿No? Sí, Ah, una locura. Rarísimo ese tipo. Mafiosos. Sí. Mafiosos. Sí, de negocio. ¿Cómo permanente. se reía? Yo lo miraba y le decía, en algún momento le va a ¿Cuándo? temblar la mano. Sí, pero Con Caputo la es otro. barbaridad Caputo. que decía Caputo. No, Santiago decía. No, Ah, no, Santiago. Pero Ah, eso Caputo, sí, sí. ministro, sí, no. Es el más misterioso. de la Sí, sombra. no, es otra cosa. No, son contextos, digamos, diferentes. Todavía había cierta apuesta al conocimiento. Ujú. Reducido, limitado, basado en este alpinismo que propone siempre el capitalismo, que si te esforzás lo lográs, Ujú. pero todavía había como cierto valor en el conocimiento. Hoy por hoy no hay valor en el conocimiento. No, Entonces, ¿para qué querés tantas universidades? claro. Claro. ¿Para qué querés Sí, investigación? En el fondo. Sí, de hecho la Universidad de Lanús la hizo Menem. O sea, Claro, se hizo Claro, la en el Universidad de gobierno Lanús fue creación. La USAM también. La USAM también. La La USAM también. En el 92. Sí. Por eso, es verdad eso. Pero bueno. Entonces, como el conocimiento por lo menos tenía cierto valor. Formar gente tenía cierto valor. Acá no, acá directamente es No, acá, acá ¿para qué? O directamente sea, no. ¿Para qué? Sí, tenés ese gasto ahí. porque Claro. ponele, inclusive durante el macrismo, los fondos, los subsidios para la investigación se redujeron. Sí. Pero no hubo reducción de planta, tenías a la boluda de Vidal diciendo para qué tantas universidades en el Claro. urbano. Decía Pero todo salí- eso. Sí. Sí. Y la Pero gente pobre no sabe. salías 2 o 3 Gente veces a la pobre calle no y va a se la- callaban. Sí, La gente pobre no se La habla. gente pobre, la calle todos tenía su sabemos que la valor. gente pobre no Claro, sabe. La calle tenía su valor. La calle también tenía su valor. 2 o Ahora 3 no. veces que salieron los universitarios a las calles ya está, no Sí, se volvió a decir. ahora no existe más. Vidal se cayó la boca. No, Ahora no. no, ahora no importa. La marcha universitaria fue una de las Terrible. más grandes Una que cosa fue. terrible. increíble. nada. En pleno Lágrimas sur. de zurdo puso. Sí. Nada. Ay, Dios mío. Dios, por favor. No, y esta cosa de resistir, de mejorar, o sea, ahora estamos, por lo menos en la UNA, que encima quiere pagar para formar artistas.
Sí. ¿no? Gente que Sí, produce claro. arte. Inservible. Pagar para Eh, formar artistas claro. que no sirven para nada. Inservible. Gente inservible. 1,3 No, que... del PBI, Sí. la producción cultural y artística en el 2015. Bueno, ahora no, ahora estamos tipo, tratando de sobrevivir Ah, y que no nos cierren. Te piden Entonces, plata ahora. mejorando los números de grabado, pero los pibes Yo no te- tienen- no el tienen otro plata para día- terminar la carrera. Yo empecé a Entonces, estudiar vaya. ahora y en la UNSAM empecé a estudiar y el otro día yo claramente la más grande de todo el grupo, en una de las materias en imagen en movimiento tuvimos que hacer una presentación, ¿no? Yo escuchaba a los pibes, yo dije, bueno, empiezo yo, total. Pero después escuchaba a los pibes sobre todo 18, los que recién salen de la secundaria, ¿viste? Todo, diciendo, y la profesora decía, bueno, ¿qué ven ustedes? ¿Cómo se ven ustedes? ¿Qué piensan ustedes? ¿Se ven como artistas? Que yo pobre. No lo hagan, no lo hagan. Claro, No sé ¿viste? si llego a fin de mes. No sé si Los puedo pibes viajar decían, mañana. no, porque yo no sé si después voy a poder vivir de esto y yo atrás. Mi hija más grande es artista, que le gusta el arte, quiere ir a un colegio de música o de danza. Sí, está bien. Sí, no, obviamente. No. Bienvenido sí, tiene que sea. hacer Sí, eso. que le voy a motivar. Y está sigue con los caballos. Sí, eso es. Anda a caballo. Mirá. Mirá qué bueno. ¿A caballo de verdad? ¿O el De palito verdad, con de la verdad, cabeza no, de no. caballo? Anda, Hace caballo. equitación. Hace equitación. Europa tiene problemas, muchos problemas, la gente ya está muy mal. Ah, sí, que la Hace equitación carrera de- vegana, no lo vi. Equitación vegana. Es de no creer. Y en serio que están a No lo full con escuché eso. eso. Cristina, no Después sé los cómo- Un caballito con un caballito palo de y la palo. cabeza hacen Y como hace que la salta. equitación. Ahora, después tienen, o sea, los gobierna la gente que nos gobierna. Y claro, Claro, también claro, la gente es estúpida. Pero ¿no? porque es desconocimiento. Ah, Pues, sí, si vos ves cómo sí. tratan a los caballos, te das Sí, cuenta que los tratan bien. Claro. Ay, Mejor que a tu poquito. madre. Pero igual que ridículo Ay, repetir ¿cómo no? con un caballito de No juguete. hagas. O sea, no lo hagas. No lo hagas, directamente. claro. No hay ¿Qué ninguna necesidad? necesidad. Si además esos caballos están más cuidados que... Claro. Sí, 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 tal cual. ¿Cuántos años tiene? Hasta 12. Cumple 13 este año. ¿Y qué tal? Y Y ya tiene que está elegir, terminado, claro, claro. tiene que elegir el secundario. Y ya Jorge pensaron. Don, la Jorge Don Y de danza. es Ah, la que Jorge está en Don. Fontrouge. No, En Liniers, ¿no? no, No. está acá en Lope de Vega y... Ah. Claro, no, bueno, Bueno, hay- hay otra, sí. esa, Fontrouge Es una- y Smithel. Me queda 2 Sí. cuadras de casa. Ah, claro. está bueno. Dicen que es Y buena. está esa. buenísimo. No, el Dicen otro que es día- buena. No sé cómo se llama. Sí, Tiene unos salones, pero Sí, sí, espectaculares. Ah, genial. Ese colegio. Ay, bueno. tenemos una chica conocida de Lugano que la hija iba ahí. Le gusta más la música, pero el tema es que la música queda muy lejos. La que está muy, creo que está en Saavedra. Claro, es Claro, Naola. es Naola. Sí, bueno. Fueron ellos, sí. Agustín fue ahí y Sofía, nuestra hija, también. Egresada de Naola. Ella va a Es canto, lejos, claro. pero quiere aprender a tocar piano, además tengo que ver dónde la mano. Y sí. No, pero a mí me encanta. Le gusta Está bueno la el música. ahora que está grande Te queda ahora. muy lejos. Antes era muy chiquito. ¿Dónde es el no? En Saavedra. Ah, sí, me queda lejísimo. Sí, cerquita de General Paz, pero a la altura de Saavedra. No, cuando Sofi hizo el Esnaola estaba en Chacarita, porque fue en el edificio viejo. Agus una también posible. estuvo ahí. Después se mudaron ahí Sí. a ese. Ahora tienen un lugar gigante. Sí, Corta no. la grabación, ¿no? ¿Sigo grabando? Ya estamos. No, ya estamos. Creo. Ya pasamos por todos los temas. Sí, yo creo que sí. sí. Bueno, muy bien. Bueno, ¿Qué va? Seguimos juntando información. Muy bien. info. Info. Sí, información. Sí. Qué bueno. Un libro. Y bueno, los Sí, archivos. Lo tocó él y ya lo Te solucionó. juro que no, lo toqué de todas maneras posibles. Y dije, ¿por qué no se va la luz verde? Se me va a acabar la batería. De hecho, cuando lo volví a sacar hoy, no tenía batería, lo tuve que cargar. A ver cómo es. En Micrófono. realidad, digamos, lo compré pensando que iba a ser altavoz y no, porque si uso una aplicación de altavoz me Un acopla. micrófono por batería. Claro, está bueno. Pero descubrí que con esto podía grabarla. Grabé unos audios para la clase del jueves. No para carnerear el paro,
sino porque si no me quedo sin clases los jueves, no les puedo Claro. correr el parcial porque se me acaba el cuatrimestre. Entonces les hice unas grabaciones de acá, es mucho más cómodo, porque este no te graba el sonido ambiente. Ah, mirá qué bueno. En cambio los auriculares conectados a la computadora, que después lo tenés que editar y qué sé yo, te graba todo. Claro. Graba todo, Te claro. graba todo. Sí, compartimos absorbe mejor. todo, ¿no? En cambio este es como un micrófono. Direccional. Mira, sí, qué bien. Pues ahí está piola. Lo del paro lo estaba viendo el otro día. La gente que entrevistaban, claro, la mayoría, lo que estaba mirando te dice, no, a mí el paro me da lo mismo, ¿no? No, la mayoría de trabajadores informales. Claro. O sea, vos tenés una informalidad tan grande, Es muy Tan grande. grande, que es complicadísimo también que enorme, enorme.